Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. La agitación de los héroes. Parte 1. ¿Quién podría haber esperado que un tiempo de viaje se le dejaría a su suerte durante casi 2 meses? Después de experimentar una gran conmoción en la antigua Galia, Kusanagi Godou y sus compañeras regresaron finalmente a la era moderna. El pasillo, que llevaba a la época pasada, se encontraba en la zona de Casentino en el extremo este de la región central de Italia de la Toscana. Esta era una zona de exuberante vegetación, designada como Parque Nacional. La entrada del túnel temporal se encontraba en un bosque floreciente en un rincón de esta región. A su regreso a la era moderna, el sol pasó a estar aumentando en el cielo del este. El bosque estaba densamente cubierto de nieve acumulada. La blancura de la nieve era aún más brillante y más viva que la vegetación de los árboles. La luz del sol del amanecer iluminó esta parte del mundo, con un tono de color rosa. Después de admirar este paisaje de fantasía de lejos, el grupo comenzó a hacer su camino hacia el asentamiento humano. El grupo estaba formado por Kusanagi Godou, Salvatore Doni, la señora Aisa, Erika Blandelli, Mariya Yuri, Liliana Krankar y Seisui Nena. El mundo de este lado realmente es más conveniente después de todo. Después de un breve descanso en el hotel, Godou murmuraba para sí mismo. Antes de entrar en el viaje hacia el pasado, Doni se había reunido con los caballeros de Italia, en este antiguo hotel de castillo. Los interiores, equipados con calefacción, tenían bastante calor mientras que el agua caliente llegó fácilmente a partir de los grifos. Instalaciones de duchas también. No solo había café para beber, sino también pizza para comer. El hotel había sido convertido desde un antiguo castillo que databa de la Edad Media. En contraste con su aspecto antiguo, el hotel estaba lleno de una sensación de conformidad. Sí, se siente como si finalmente hubiera vuelto a casa. Después de una ducha refrescante, Doni estaba sentado en el bar del hotel, tomando grandes tragos de cerveza y devorando vorazmente 3 rebanadas de pizza. Por otro lado, Godou tenía la esperanza de volver a su país de origen tan pronto como fuera posible para tener algo de comida japonesa. Sin embargo, debido a diversas razones, había decidido quedarse en este hotel por ahora. Lo siento, Godou-san, por causa de mí, tienes que deliberadamente. Eso no es algo de lo que tienes que disculparte. Además, hay un montón de tiempo que todavía queda después del post-exámenes. Mariya, debes conseguir un poco de descanso adecuado. Eso era lo que Godou le había dicho a Yuri, quien de repente se había caído enferma con fiebre después de regresar del pasado. La causa de la fiebre no era probablemente debido a una gripe, sino desde el cansancio acumulado durante el largo viaje. Por otra parte, el estado de salud de Yuri ya era inestable antes de salir de Japón. Ella se sentía agotada y mareada en lugares concurridos. Esos eran los síntomas presentados por su estado fisiológico actual. Sería mejor tener más cuidado. Había otras razones para que el regreso de Godou se retrasara. Fufufufu. De alguna manera, me encuentro muy feliz de estar en la era moderna también. Esta mujer, sonriendo inocentemente, también era parte de la razón. A saber, la señora Aisa, que actualmente estaba sonriendo radiantemente, sentada en el sofá en el vestíbulo del hotel. Por último, al quitarse su antigua vestimenta, ella se había colocado un conjunto de punto de color azul marino con una larga falda blanca. Vestida de esta manera, la señora estaba flanqueada por una mujer con el ceño fruncido y un hombre joven con una expresión cautelosa, ambos sentados a su lado. La mujer paladín con cola de caballo era San Rafael y la maestra de Doni. El otro era Paolo Blandelli, el tío paterno de Erika. Por Dios, ¿cómo puedes decir eso tan a la ligera? No tienes idea de la cantidad de problemas que tuvimos que pasar. Señora, mientras que se encuentra en el área local, por favor no dude en mí o en mi asociación, la Cruz de Cobre Negra, en caso de tener alguna petición. Yo, Paolo Blandelli, tengo la intención de servir provisionalmente como su caballero para cumplir al informar con cada petición. Vaya. El tío de Erika-san es realmente todo un caballero. La señora fue muy afectada por la oferta respetuosa de Paolo. Recuerden que señora es como le dicen a Aisa. Sin embargo, en lugar de un espectáculo de caballería, esto debía ser considerado un estratagema para permanecer al lado de un personaje peligroso para fines de controlarlo. De hecho, la misma idea se le había ocurrido a Godou después de detectar la intención de la señora para tomar alojamiento en el hotel. Debo permanecer aquí por ahora para monitorearla, etc. Al menos mientras el descanso post-exámenes durara. Antes de salir de Japón, Godou y los otros estudiantes se habían asentado en los exámenes del tercer plazo en la Academia Hounan donde estudiaban.
Después de eso, habían utilizado el descanso post-exámenes para hacer el largo viaje desde Japón a Italia. Mientras tanto, en una posición oculta a la vista de la señora Aisa, varias personas estaban teniendo una conversación secreta. ¿Las personas en este hotel están bien? No hay absolutamente un riesgo sustancial para que puedan ser encantados por la autoridad de la señora Aisa. Bueno, este lugar está dirigido por la capital de Lirios, para empezar, después de todo. Mientras observaba a la felizmente sonriente señora Aisa desde la distancia, Liliana y Erika cuchicheaban entre sí. Como nota al margen, la capital de Lirios era la asociación mágica con sede en la antigua ciudad de Florencia, en la Toscana. De hecho, la mayoría de los empleados están equipados con el conocimiento de la magia. También he oído que ya han utilizado la magia para proteger sus cerebros y mentes de antemano como medida de precaución. Pues bien, en la medida en que uno pueda sentirse un poco aliviado. Incluso Ena y yo también nos vimos afectadas por la autoridad de Aisa-san una vez. En estrecha consonancia con la sentida emoción, Ena estuvo de acuerdo con la opinión de Erika. En cualquier caso, este viaje se había convertido en una gran expedición que había durado casi 2 meses. Sin embargo, al regresar a la era moderna, descubrieron que el calendario simplemente había avanzado hasta el segundo día. Al final, Godot y compañía habían regresado a la mañana siguiente después del día de salida. Supongo que debería decir, como se espera de un viaje en el tiempo verdaderamente absurdo en un grado excesivo. Los murmullos de asombro de Liliana eran comprensibles. Los clientes actuales de este antiguo castillo del hotel en la Toscana no solo incluían a San Rafael y Paolo, sino que también el mayordomo de Donny, Andrea Rivera. Cuando el grupo de Godot regresó primero al hotel, Rivera había estado fuera. Pero al regresar, se reunió con su tonto amo. Ven, Salvatore Donny. Estoy seguro de que te has preparado plenamente a ti mismo para ser hundido en la fosa de las Marianas, junto con un buque cisterna de 30.000 toneladas. Tal vez ahora es la oportunidad perfecta para exiliarte de la superficie del mundo para siempre. Tengamos una buena discusión sobre este tema. Jajajaja CSM. Al arrastrar del cuello al principal culpable de toda la conmoción, Rivera arrastró al hombre en otra habitación. Además, estas no fueron las únicas personas presentes para recibir a Godot y los otros. Oni y Sama. Así como One-chan y todos los demás, gracias a Dios que todos han regresado sanos y salvos. Volamos aquí desde Japón después de enterarnos de la situación de emergencia. Parece que el problema ya ha sido resuelto mientras estábamos en nuestro camino, eso es realmente maravilloso. Durante la tarde después de su regreso, 2 japoneses habían llegado al hotel. La hermana más joven de Yuri, Hikari, y el agente especial del Comité de Compilación de Historia, Amakasu Touma. Al enterarse de que el campeone de Japón y sus ayudantes se encuentran en un viaje del tiempo, Amakasu inmediatamente corrió hasta Italia. Por otra parte, Hikari también había expresado su deseo de venir. Aunque mi intención original era ayudar a cambio de Oni-sama, terminó convirtiéndose en un viaje a Italia. Después de explicar la situación, Hikari añadió maliciosamente. La segunda hija de la familia amarilla solo tenía 12 años de edad, pero ya era una Hime Miko en entrenamiento. Era de suponer que era precisamente la razón por la que su petición de ser enviada fuera aprobada en esta misión. Godot dio las gracias desde el fondo de su corazón. La intención es lo que cuenta. Lo siento por hacerte venir hasta aquí. Ah, claro. Aunque esto no cuenta como un regalo de felicitaciones, tengo un regalo para ti, Oni-sama. Voy a dártelo más tarde. Era difícil imaginar que alguien tan considerada y atenta era solo una niña de 6º grado. Gary sonrió alegremente mientras hablaba. Como nota al margen, el comité de bienvenida inesperado no solo incluía a los japoneses. Una hora después que Hikari y Amakasu llegaron, una mujer americana de repente apareció en el vestíbulo del hotel. Ha pasado un tiempo, Kusanagi Godot. Annie-san. Una amiga perdida, Annie Charlton. Ella era la colaboradora del Rey Demonio de Los Ángeles, John Smith Plutón. La belleza cool se vistió con una gabardina para mediados del invierno y pantalones grises, acompañado de su pelo corto de color rojo fuego. Una decena de minutos o así después, Godot estaba sentado frente a Annie en el salón del hotel. 2 tazas humeantes de café expreso se colocaron sobre la mesa entre ellos. Al parecer, has estado haciendo lo que quieres en la Galia del siglo V. Si tuviera que describirlo, yo fui el que restringió al intencional Donny y la imprudente Aisa-san. Godot planteó objeciones leves contra su sardónica observación. Sin embargo, Annie Charlton se burló y dijo fríamente. Desde la residencia de Plutarco en el plano astral. Smith escuchó al anciano que vivía allí. Según se informó, un cierto Kusanagi Godot estaba construyendo su harem en la tierra de la antigua Galia, disfrutando de una vida de placer rodeado de numerosas bellezas. Solo se reunieron alrededor de mí por su cuenta sin mi consentimiento, está bien. El grupo de Godot había convertido la ciudad colonial romana de Colonia Agripina como su base final de las operaciones. Fuera de la atención excesiva y necesaria, los peces gordos locales habían enviado continuamente muchas bellezas a Kusanagi Godot, el hombre que manejaba la mayor influencia y el poder de guerra en la región.
En aquel entonces, el estado de Kusanagi-Godó en Colonia Agripina era similar al de un señor feudal. Y pensar que ella podría saber sobre el viaje al pasado, realmente tenía la altura de su nombre como colaborador de Smith. Por otra parte, el propósito de Annie al venir aquí era para recuperar el arma mágica que había servido como carta de triunfo durante la batalla en la Galia. En efecto, John Smith Plutón había confiado su arma a Liliana durante ese viaje. Después de devolverle el arma mágica, Godot cambió de tema. Ah, claro, ¿qué pasó en la historia de la época después de que regresamos? Ese viejo de esa residencia le dijo a Smith alguna otra cosa. No hay nada en particular que merezca ser mencionado. Hablando de eso, esto es básicamente lo mismo. Annie respondió con soltura al repentino cuestionamiento de Godot. Fiel a la imagen de una mujer capaz, la belleza cool era inteligente y altamente competente. La historia se mantuvo sin cambios en términos generales. Todo esto es gracias a la fuerza correctiva de la historia y los esfuerzos dedicados de su lado. En ese caso, ese chico Uldin también fue eliminado por el Rey Delfín, ¿verdad? Uldin era el antiguo campeone quien Godot había conocido en la antigua Galia. Murmurando el nombre de Uldin, Godot comenzó a reflexionar. Excesivamente fuerte, terco, un hombre que parecía imposible de matar. Un guerrero entre los guerreros, un brutal y astuto rey demonio. Aunque es imposible de imaginar, hizo que el hombre aún así perdiera con el Rey Delfín en última instancia. Como si tratara de disipar la atmósfera pesada, Godot se llevó su taza de café a los labios. Annie hizo lo mismo. En este momento, Godot se dio cuenta de que tendría que haber otras cosas de las que hablar. Oh, bien, Annie-san. Muchas gracias. Aunque todavía estaba sentado, Godot inclinó la cabeza profundamente. Lo siento por molestarte a venir todo el camino a Italia desde Estados Unidos para recuperar el arma. Debería haberle dado una visita a Los Ángeles en su lugar. No le tomes ninguna atención. Da la casualidad que pasaba por aquí de todos modos. Annie se encogió de hombros y aceptó su disculpa generosamente. Debido a que nuestro conflicto contra la organización, Rey de Moscas, Smith y yo no hemos dejado Los Ángeles desde hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, quería ir en un viaje de turismo como un descanso tan esperado, llegando aquí con intenciones de una gira por Europa. Visitar este lugar no me obligará a salir de mi camino. Aún así, todavía estás conmigo haciendo un gran favor. Estoy muy agradecido contigo. La organización de brujas, Rey de Moscas, dirigida por Acera también había aparecido antes en Tousou de Nikko. Godot había oído que habían sido enemigos mortales de John Smith Plutón en los últimos años. Godot se preguntó si el cuidado y la preocupación expresada por la belleza cool se habían derivado desde sus sentimientos de preocupación o desde su personalidad natural. En cualquier caso, el agradecimiento de Godot hacia ella se mantuvo sin cambios. Dándole las gracias, una vez más, Godot continuó con una sonrisa. También, por favor dale este mensaje a Smith, gracias por tu atención. Voy a devolverte el favor algún día, voy a hacerte una visita una vez que encuentre el tiempo libre. Después de escuchar estas palabras, seguramente responderá con lo siguiente. Encargada de pronunciar un mensaje, Annie respondió imitando el tono de voz de Smith. Entendido. En ese caso, debes preparar un buen regalo de vuelta como se pueda. Yo no aceptaré ninguna queja sobre el interés de ser demasiado alto, así que espero que te prepares para eso, presumiblemente, una respuesta a lo largo de estas líneas. La expresión facial de Annie se mantuvo rígida, seria a un fallo como siempre. Sin embargo, ella había cambiado su tono de voz para imitar el discurso de las 6 no de dioses enmascarado con una pretensión sutil. Esta alegría inesperada trajo una sonrisa a los labios de Godot. Finalmente, Annie terminó su café expreso en un solo aliento y luego se fue rápidamente al hotel. Por cierto, Aisa-san, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Claro, ¿qué te gustaría preguntar, Donnie-san? Después de pasar 4 horas en una conversación amistosa con el leal mayordomo luego de escapar, el joven rey demonio estaba sentado al lado de la adorable mujer rey demonio, de indeterminada edad, cuyo aspecto sugería una adolescente como mínimo. La ubicación era el bar en una esquina del hotel. Salvatore Doni y la señora Aisa estaban actualmente sentados en el bar juntos. Por lo tanto, Aisa-san, ya que pasaste mucho tiempo viajando por todas partes, debes estar muy bien informado en una amplia gama de cosas, ¿verdad? No, en absoluto. Eres muy amable. Mi nivel de conocimiento es realmente nada especial. Fufufufu. Por lo tanto, acerca de qué te gustaría preguntar, Donnie-san. A pesar de su actitud modesta, la expresión de la señora Aisa mostró que ella se había mostrado satisfecha en gran medida por su elogio. Ella le devolvió la sonrisa inocente a Donnie quien estaba tomando un trago de whisky. Delante de ella había un vaso de zumo de naranja natural. Mientras tanto, 2 caballeros estaban actualmente sentados en una mesa en un rincón del bar, mirando a los 2 reyes demonios. Erika y Liliana. Sin llamar la atención, estaban monitoreando con cautela los movimientos de estos 2 personajes muy peligrosos. Básicamente, el Rey Delfín, con quien nos encontramos anteriormente en la antigua Galia. ¿Has visto a ese dios en otros periodos de tiempo?
¿O oído cosas acerca de él? No, no hay nada. Oh, espera, sin embargo. Justo cuando estaba respondiendo, la señora reveló una expresión de profunda reflexión. Durante mis viajes en China durante la dinastía Tang, una vez escuché acerca de un héroe que se manifestaba en los últimos días de decadencia, en su búsqueda para perseguir asesinos de dioses, Raksasa, se dirigió a los extremos más lejanos de la nación oriente de Japón. Rumores de ese tipo. Sí, recuerdo que era un buen monje en Chan'an quien accidentalmente filtró el rumor. Ya veo, ya veo. Dicho esto, Donnie hizo un gesto de reconocimiento desde la respuesta de la señora. Afilando sus oídos para escuchar esta conversación, Erika y Liliana intercambiaron miradas para comunicarse. Salvatore Donnie era un rey demonio que bailaba con un encendedor en un barril de pólvora con total indiferencia en la medida en que satisfaciera sus deseos. Por otra parte, siempre había estado buscando grandes y formidables enemigos. Pensar que un hombre como él estaba recogiendo información sobre el Rey Delfín. Lo más probable es que no podía olvidar el poder exhibido por el héroe que había sido testigo de la antigua Galia. Por supuesto, esto era sin duda una mala señal. A pesar de que el incidente del viaje del tiempo había llegado a una conclusión, las brasas peligrosas que rodeaban a los diversos reyes demonios ya se habían establecido en llamas gradualmente. Parte 2. ¿Qué pasó con Amakasu-san? Después de ver salir a Anie, Godou visitó la habitación de las hermanas Marilla. Dentro de la habitación había 3 personas, Yuri quien estaba acostada en la cama debido a la fiebre, su hermana pequeña Ikari en la cabecera cuidando de ella, así como Seisui y Nena casualmente sentada en una silla. Sin embargo, no había señales de Amakasu Touma. Godou esperaba que estuviera presente. Podría haber salido fuera por pistas o algo. Godou planteó la posibilidad de lo primero que le vino a la mente. Abundante nieve había caído justo antes en el frondoso bosque casentino y la cordillera de los alrededores. En la actualidad, el mundo exterior era una esfera de plata. En ese caso, el esquí se parecería como algo atractivo para probar como uno de los muchos deportes de invierno. Pues bien, teniendo en cuenta la preferencia de la pereza y lo que cubría a Amakasu, Godou dudaba que hubiera elegido este tipo de deporte. Sin embargo, la respuesta a la espera de Godou fue aún más inesperada que el esquí. Oh, Amakasu-san dijo que está visitando un salón de belleza del hotel. La respuesta despreocupada de Ena sorprendió a Godou. Ese tipo se fue al salón de belleza. Sí, Amakasu-san mencionó que debía obtener un masaje de aceite no importa qué. Apoyando su espalda en un colchón, Yuri se incorporó y proporcionó una explicación adicional. Godou se aseguró de encontrarla con más energía de lo esperado. Por otra parte, sentado al lado de su hermana mayor, Ikari sonrió. Dijo que necesitaba recuperarse de los daños causados por estar sentado rígidamente en el avión y la fatiga de conducir todo el camino desde el aeropuerto de Florencia, por lo que fue por encima para hacer una cita. Ahora que lo mencionas, supongo que no es tan habitual para que un hombre frecuente ese tipo de lugar. En lugar de tratamientos de belleza, el objetivo de Amakasu era para la relajación. La última vez en el Cabo Inubo, Amakasu también había disfrutado de todo tipo de masajes totalmente. Tal vez de pasar tiempo en ese tipo de lugares era su afición. Godou lo entendía. Bueno, no es un gran problema de todos modos. Sonriendo feliz, Ena alcanzó el lado de la cama. Colocó un plato de rodajas de manzana, dispuestas ordenadamente en filas. Seleccionando una pieza y haciéndola estallar en su boca, Ena continuó. Esta vez, el trabajo de los ninjas ya está siendo hecho por aquellas personas en Italia. También dijo que este es un viaje de placer. Él siempre está lleno y corriendo por todos lados después de todo. Por cierto, Oni-sama, tengo algo que informar. Kari de repente le sonrió al Godou asintiendo. Ya he decidido inscribirme en la división de la escuela media de la Academia Hounan a comenzar la próxima primavera. De hecho, Ikari ya se tomó el examen de ingreso el mes pasado, y lo ha pasado con éxito. En consecuencia, entrará en nuestra escuela secundaria a partir de abril. Por favor, cuida de ella, Godou-san. Después de informar con energía, Yuri inclinó la cabeza profundamente mientras que estaba sentada en la cama. Godou hizo, y se sintió impresionado. La escuela donde él y los otros estaban estudiando, la Academia Privada Hounan, requería pasar exámenes de admisión para entrar en la escuela secundaria porque no era una escuela pública. Esto es realmente algo digno de celebración, pero estás realmente bien con nuestra escuela. Sí, no solo One-chan, sino que Oni-chan y las otras One-samas también están ahí. Pero aparte de eso, todavía hay una cosa más que informar. Es el regalo que he mencionado antes. Oh, sí, ¿no es eso lo que me dijiste cuando llegaste por primera vez? A pesar de que hay un par de días que quedan, así que es un poco pronto, no estoy segura de si voy a ser capaz de ver eso en el mismo día, así que te lo daré ahora con antelación. Por favor, acepte esto. Kari había sacado una caja cuadrada desde su bolso. Estaba envuelto muy bien. Una caja delgada. Incluso tenía una linda cinta envuelta alrededor de ella. ¿Qué era eso? Sonriente, Ikari le explicó a Godou en su perplejidad. Sí, el día de San Valentín va a llegar pronto, Oni-sama. Ah, claro, ahora veo.
Probablemente contenía chocolate en su interior. Averiguando los contenidos ocultos, Godot sonrió irónicamente. Debido a pasar los últimos 2 meses en la Galia a principios del siglo V, había perdido todo sentido del calendario por completo. Sin embargo, los calendarios en la era moderna mostraban claramente una fecha a principios de febrero. Además, ya que vamos a diferentes escuelas, es muy cierto que no podríamos vernos entre sí en el día real. Hablando de eso, todavía estaba indeciso si iban a volver a casa antes del 14 de febrero o no. En vista de ello, incluso si Ikari le diera el regalo unos días antes, probablemente no había nada de malo en ello. Godot aceptó agradecido la caja envuelta, sonriendo a la estudiante de sexto grado que le había dado el presente y no pudo evitar acariciar su cabeza. Si le hiciera eso a su propia hermana menor, ella expresaría su descontento diciendo, no me trates como una niña. Sin embargo, Ikari simplemente respondió con una sonrisa feliz y radiante. Como nota al margen, la hermana mayor, Yuri, tenía escrito shock por toda la cara. Ena también estaba haciendo una expresión de sorpresa. Hablando de eso, he olvidado por completo este día. Ena le presta cero atención al calendario de este lado. Así que es el día de San Valentín, ¿eh? Ena ha escuchado rumores antes. Parece que es un día para dar chocolate. Por lo tanto, creo que voy a tener que empezar a pensar en un regalo para el día blanco y felicitándote por conseguir entrar en nuestra escuela. Decidiendo tener un regalo de vuelta sin duda era necesario para demostrar la atención de Ikari, y Godot dijo entre dientes. Ikari, ¿hay algo que quieras? Nada en particular. Sin embargo, si se me permite ser consentida, quiero salir contigo para divertirme, Oni-sama. A lugares como los parques de atracciones, parques temáticos o acuarios. Junto conmigo. A pesar de que quería cumplir esta petición tanto como fuera posible, Godot vaciló. Llevando a una chica a lugares de ocio le hacía sentir un poco de vergüenza. Poder ponerse de acuerdo fácilmente, lo encontró difícil de responder. Por supuesto, esto no contaba como una cita. Después de todo, ella era una niña cuya edad le hizo como una hermana pequeña. Sin embargo, Godot realmente se sentía avergonzado de pasar tiempo a solas con una chica, los dos de ellos, al ver a Godot buscando una respuesta, Ikari dijo al instante. Por favor, Oni-sama. Debe llevarme, con mi One-chan, Ena Ne-sama, Erika Ne-sama y Liliana Ne-sama juntos en algún lugar para divertirnos. Tengo que llevar a todas, así. Sí, por supuesto. Al ser el único hombre en un grupo de chicas, todavía se sentía embarazoso. Sin embargo, Godot creía que el rechazo de esta solicitud sería mal visto como un anciano, por lo que sonrió irónicamente y dijo con generosidad. Claro, vamos a hacer eso. Entonces vamos a planear un horario después de regresar a Japón. ¿En serio? Estoy tan feliz. Cuando llegue el día, me aseguraré de que te traten como invitada principal, Ikari. Fufufu. Por favor, no salga de su camino, tratarme igual y como de costumbre está muy bien. Mientras conversaba con la adelantada Ikari, Godot se sentía bastante increíble. Para escuchar la conversación que acababa de tener lugar ante sus ojos, Yuri estaba mirando a su hermana menor en total sorpresa. Ena también se veía como si estuviera susurrando algo así como, Ikari es realmente increíble. Ella tiene un brillante futuro por delante. El poder de Mariya Ikari realmente no se puede subestimar. Luego de enterarse de lo ocurrido, Liliana comentó con sincera emoción. Era el segundo día después de que habían vuelto a la era moderna. Saliendo en coche, 3 chicas habían viajado a una ciudad llamada Poppy, no lejos del hotel de Castillo Antiguo donde se alojaban. El tiempo era actualmente de mañana todavía. Seisui Nen estaba acompañando a Mariya Yuri cuya fiebre había pasado. En la actualidad, el trío estaba de compras en un supermercado. Dicho esto, estaba situado en un pueblo rural europeo, la tienda no era diferente de una tienda de conveniencia japonesa en escala. La selección de mercancías no era muy completa. En la actualidad, las chicas estaban mirando los productos que se ofrecían en la esquina de la confitería de este tipo de tienda. Como era de esperar, la tienda no ofrecía la misma variedad abundante que las tiendas japonesas tendrían en esta ocasión. Aún así, Liliana todavía ponderó en concentración mientras murmuraba. Priorizar el rescate de Kusanagi Godot, mientras que al mismo tiempo se tiene en cuenta la posibilidad de que sobrevivieran a través de su propio poder, incluso yendo tan lejos como para preparar chocolate en su equipaje de antemano. Ella debió de haber calculado que esto le dejaría la impresión más fuerte en el caso de que ella fuera capaz de entregarle el regalo durante la estancia en Italia. Las consideraciones de Ikari fueron tan lejos. A pesar de que probablemente no hasta el punto de una zorra astuta como Erika, calculó todo, debería haber considerado la posibilidad del resultado, por lo tanto, se preparó para ello. Eso es lo que siento. Además, el don de retorno es otro asunto que no debe pasarse por alto. El caballero de cabellos plateados habló junto a la hermana mayor de Ikari, Yuri. Además, está la combinación del regalo a cambio del chocolate con la celebración de la inscripción. A pesar de su deseo de tener una cita con Kusanagi Godot sola, ella deliberadamente pidió que nos lleve.
Este enfoque hace que sea más fácil de obtener el consentimiento de Kusanagi-Godou y también minimiza la reacción violenta en relación con otros métodos. Por contragolpe, lo que quiere decir es, viniendo de Ena y el resto de ustedes, sí. Ena no va a reprender a Ikari por algo de este nivel. Bueno, pero quizás Ena sin duda se sentiría un poco celosa. Comentando con una ligera sorpresa, Ena añadió. Liliana asintió. En cualquier caso, se trata de cómo son las cosas. Usando el incidente conocido como dar el chocolate, Mariya Ikari había ganado una pequeña victoria. Sin embargo, ella es muy cuidadosa, o más bien, debería decir que ella estaba evitando inconscientemente una victoria excesiva. En su lugar, compartir la felicidad junto con todos nosotros, ella probablemente tiene el objetivo de evitar causar fricción. De hecho, posiblemente puede haber una faceta de Ikari así. Yuri murmuró como si valorara la personalidad de su hermana menor. Muy pronto, ella ya era una niña experta en expresar su opinión sin causar disensión en las personas de los alrededores. De vez en cuando, me sentía muy envidiosa de eso. Estrategia. No, un agudo sentido de saber vivir. Tal vez esto no es una cosa mala. Digamos, dado como es su majestad, más chicas se seguirán reuniendo a su alrededor en el futuro, ¿verdad? Si una chica como Ikari está presente, la armonía y el compromiso puede dar lugar a todo tipo de cosas. Hay una cosa llamada las relaciones humanas, ¿verdad? Al oír la perspectiva filosófica de renuncia de Ena, Yuri y Liliana asintieron con la cabeza. La persona en el centro de su círculo era alguien que poseía el talento de aumentar el número de parejas sin intención consciente. A pesar de que tenía el tipo de personalidad que trataba a ambos sexos por igual, al mismo tiempo, también tenía el tipo de destino que le llevaba a cruzar caminos con mujeres bastante frecuentemente. En cualquier caso, existen muchos problemas en la situación actual. Liliana se encogió de hombros como si resumiera. El lugar junto a él se le dio a Mariya Ikari por hoy. Ikari va a dar un paseo con su majestad, solo los dos, ¿verdad? Ah, sí. Ikari quería que Godou-san le satisfaciera su deseo de hacer turismo en la ciudad, por lo que se fueron juntos. Bueno, podría haber encontrado alguna razón al azar para ir juntos, pero es mejor leer el estado de ánimo un poco en tiempos como estos. Ena y ustedes dos también tienen que comprar chocolate en primer lugar. Lo siento mucho. Las tres chicas conversaron durante la selección de los productos que querían comprar, respectivamente. Después de la salida y el pago, dejaron el supermercado. Como una tierra llena de paisaje natural, esta área consistía en asentamientos rurales, por supuesto. No se habían construido edificios modernizados. En comparación con los edificios construidos con hormigón armado, las estructuras de ladrillo eran mucho más comunes. El Ambiente de las antiguas ciudades de Europa estaba en todas partes. Por otra parte, el grueso volumen de nieve acumulada en todas partes era casi como una capa de maquillaje de invierno blanco. Sin embargo, a pesar de este tipo de paisaje nevado, el cielo estaba despejado en toda la zona. Haciendo caso omiso de la posibilidad de hundirse en la profunda nieve, esto podría ser considerado un clima perfecto para un paseo en un cierto sentido. Incluso haciendo una ronda rápida y casual en las proximidades estaría lleno de diversión para los japoneses desde el lejano oriente. Oh, por cierto, Erika-san parece estar siguiendo al rey Salvatore en este momento, ¿verdad? Caminando a la cabeza, Ena preguntó. Sí. Después de una discusión con Sir Andrea y el tío de Erika, reunieron una fuerza de emergencia para mantener a Sir Salvatore bajo vigilancia. Por supuesto, esto debería ser suficiente para manejar NP aunque solo fuera una persona normal. La explicación de Liliana se mezcló con un suspiro. Sin embargo, Sir Salvatore no es ninguna persona normal. Esta es la parte de cabeza que induce. Bueno, Ena también tiene claro que el rey Salvatore es muy curioso sobre cosas relacionadas con el rey delfín. Ese dios parece ser exageradamente fuerte. El rey que se manifiesta al fin de las eras. Al oír murmurar a Ena ese nombre, Yuri de repente dijo en un susurro. Así como he mencionado antes, no puedo ver el verdadero nombre de ese dios en absoluto. Sea como fuere, hay una especie de sensación ambigua. ¿En realidad viste algo? Como era de esperar de Yuri. Si tuviera que describir la sensación, en realidad es solo una especie de sensación ambigua. Tal vez la clave para la aclaración de los orígenes de ese dios existe como una forma inesperada en Japón, ubicada en nuestro entorno. Mariya Yuri era una usuaria de una excepcional visión espíritu. Su capacidad en esta área era quizás el pináculo más alto en el mundo. Sintiéndose profundamente interesadas, Ena y Liliana escucharon esta indirecta revelada por la hermosa Himemiko. Parte 3. Godou y Ikari estaban de visita en una ciudad llamada Poppy, una comuna rural que era bastante pequeña en la zona. Su población era de 6 o 7 mil como máximo. Sin embargo, según los informes, la ciudad tenía orígenes bastante antiguos,
localizando todo el camino de vuelta a la época romana. Por otra parte, este era el lugar donde un castillo y su casco asociados habían sido construidos por los señores feudales que gobernaban la zona durante la Edad Media. Las calles de la Edad Media todavía se conservaban en la zona histórica de esta pequeña ciudad. Capillas, iglesias, la ciudad del castillo antes mencionada y otros edificios que databan de la época antigua seguían en pie. Estas antiguas calles ahora estaban adornadas por una capa de nieve como el maquillaje. Un simple paseo por este lugar era suficiente para evocar un sentido de la atmósfera exótica extranjera que no podía ser experimentada en Japón. Se podría decir que sin duda valía la pena recorrerlo a pie, mientras que soportaba el frío intenso. Digo, no es tiempo para una taza de café caliente. Entonces vamos a encontrar un lugar para comer, Oni-sama. Habían estado paseando casualmente en las calles cubiertas de nieve durante ya 1 hora y media. Como resultado, el cuerpo de Godot ya estaba rígido de congelado. Probablemente era lo mismo para Ikari también. Dicho esto, la joven que sugirió el almuerzo todavía parecía bastante alegre en la voz y el comportamiento. Parecía que estaba disfrutando bastante de las cosas. Como nota al margen, los dos estaban totalmente preparados con ropa de invierno. Godot llevaba una chaqueta suave hecha de poliéster para la utilización de deportes de invierno, mientras que Ikari estaba vestida con una capa de lona blanca. Además, llevaban gorras y manoplas de punto, mientras que Ikari incluso tenía un pañuelo envuelto alrededor de su cuello. Si al menos hay algo así como un restaurante aquí. Caminando con Ikari, Godot dijo entre dientes. De hecho, él había visitado esta ciudad antes. Eso fue durante marzo del año pasado, cuando Erika lo acompañó a localizar a la misteriosa bestia divina al acecho en Casentino. Los dragones de Uldin en la Galia del siglo V también habían hecho apariciones aquí. Sin embargo, la visita de la última vez fue muy breve y por lo tanto a Godot no se le había ofrecido mucha oportunidad para conocer la ciudad. En consecuencia, no tenían más remedio que continuar su viaje, mientras que miraban a su alrededor. Ahora que lo pienso, Shizuka me envió un mensaje de texto. Debido a la compañía de una joven, Godot recordó de pronto sobre su hermana menor. El mensaje de texto se había recibido esta mañana antes de salir desde el hotel. Fue enviado por la hermana de Oni-sama. Sí, porque ella es una chica de lengua afilada, el mensaje estaba lleno de delirios y no lo acepté. Oh, bueno, supongo que es mi culpa, después de todo salí de casa sin decir nada. A diferencia de la hermana menor de la familia Amarilla, la hermana menor de la familia Kusanagi tenía una personalidad que era un poco demasiado estricta. Sonriendo irónicamente en este pensamiento, Godot comenzó a recordar el contenido del mensaje de texto, donde frases como, ¿dónde diablos fuiste al azar, idiota Oni-chan?, sustituido por los saludos de temporada. Dicho esto, sus palabras estaban llenas de dura amonestación para el hermano mayor que se había ido sin previo aviso. Ella escribió un par de cosas que me hacen sentir bastante curiosidad. Por ejemplo, mencionó un encuentro casual con el muchacho de la fiesta de Navidad, ese tipo de cosas. El chico en la fiesta de Navidad de cual habla, es probablemente Lu San de Hong Kong. Lu Jingwa era el único chico que asistió a la fiesta de Navidad que coincidía con la descripción. Señalando a Ikari que había adivinado la respuesta fácilmente, Godot comentó con sincero sentimiento. Espero que Shizuka no le causara algún problema a Jingwa. La última vez, ella llegó a decir algo raro por accidente. Godot recordó su comentando que Lu Jingwa tenía un sabor de subordinado hacia él a pesar de su actitud arrogante. Por otra parte, Shizuka nació con una personalidad como una hermana mayor mandona. Un miembro femenino de la familia Kusanagi que estaba destinada a seguir los pasos de su madre con su vocación natural de reina. A pesar de que ya era demasiado tarde, Godot todavía oró por su sobrino sustituto que tenía muy mala suerte cuando se trataba de mujeres. Por otra parte, mientras caminaba al lado de Godot, Ikari estaba más preocupada por otro asunto. Todavía no he llegado a conocer a Shizuka-san y Lu-san muy bien. La próxima vez que los vea, voy a intentar mi mejor esfuerzo para ser mejores amigos con ellos. No hay necesidad de dedicar tanto esfuerzo en eso. No, como alguien que sirve a su lado, Oni-sama, estos sentimientos son mucho más obligados. Por otra parte, me esfuerzo en estas áreas parcialmente a causa de One-chan. Pero, al mismo tiempo, a Godot le pareció bastante interesante. La hermana mayor, Yuri, era una joven pura y noble, bastante alejada del mundo mundano, para mejor o peor. Por el contrario, Ikari era muy hábil en el manejo de los asuntos del mundo con pertinencia. En términos de personalidad, no había nada similar acerca de estas dos hermanas. Pero tal vez esta era precisamente la razón que formaba una combinación que sustentaba la balanza. Godot y Ikari estaban caminando actualmente a lo largo de una carretera principal. 10 metros y más por delante había un hombre joven y familiar, que ofrecía una cabeza de pelo rubio y una acumulación de altura, aproximadamente de 185 centímetros de altura. Una cara que mostraba la frivolidad y falta de disciplina, Salvatore Doni.
Vestido con un abrigo gris, tenía una delgada bolsa cilíndrica colgada en su hombro. Donnie se podía ver acercándose a una furgoneta que estaba estacionada en la carretera. Sin previo aviso, abrió la puerta y se sentó en el interior. A continuación, el motor comenzó inmediatamente. La furgoneta comenzó a moverse rápidamente. ¿Dónde está planificando ir ese chico? Godot se sintió intrigado. Anteriormente, había recibido el informe de Liliana. El elemento perturbador imprudente aparentemente estaba muy interesado en el Rey Delfín. Eso era lo que el caballero femenino, similar al gran chambelán de Kusanagi Godot, le había informado. Por supuesto, el Rey Delfín era una divinidad que había permanecido en estado latente durante casi 1000 años. Un ser cuya verdadera identidad sigue siendo desconocida a pesar de los esfuerzos de búsqueda de los antepasados divinos a través del tiempo. Es esencialmente imposible para el revivir con algo en el nivel de conmociones menores de Sir Salvatore. Pero solo para estar seguro, todavía era necesario mantener a Sir Salvatore bajo vigilancia por ahora. Y entre varias personas influyentes, incluyendo a Andrea Rivera, Paolo Blandelli y San Rafael, aparentemente estuvieron de acuerdo unánime. Todos estaban familiarizados y comprendían con claridad la verdad que los campeones eran una raza problemática, siempre ignorando las probabilidades de alguna manera, superando fácilmente las probabilidades de 1%. Godot vaciló mientras miraba la salida de la furgoneta ligera. ¿Debería intervenir, por si acaso? Pero la señora Aisa también era alguien que necesitaba mantenerla vigilando prioritariamente. ¿Qué lado era más importante? Él y la persona de hace un momento fue Sir Salvatore, ¿verdad? Al darse cuenta de la mirada de Godot, Ikari también examinó la furgoneta ligera. He oído que es su amigo y rival destinado también. ¿Quién diablos te dijo un perfil de basura y totalmente equivocado como ese? ¿Está mal? Anoche, cuando me encontré con Sir Salvatore por casualidad y lo saludé, eso es lo que me dijo por sí mismo. Al escuchar la explicación de Ikari, Godot sintió que sus fuerzas se agotaron. Bajo estas circunstancias, la de sexto grado no había hecho nada malo en ofrecer saludos de cortesía en su primer encuentro, aun cuando la otra parte era el campeone de renombre mundial. El alto nivel con el que se presentó era totalmente erróneo como la culpable. Lo sabía, debo perseguir a ese idiota. Después de que Godot tomó la decisión por la ira instantánea en lugar de un pensamiento racional. Godot, el momento perfecto para que puedas estar aquí. Erika. Godot se sorprendió al ser llamado por una galante y hermosa voz. La voz salía del carril de vehículos. Godot volvió la mirada para ver a un jinete femenino acercándoseles en una motocicleta de tamaño medio, entonces, detuvo su vehículo en la carretera. El trabajo de pintura de la moto era de un tono claro de color rojo brillante, mientras que el traje de cuero negro estaba moldeado. Una combinación rosonero de rojo y negro. La motociclista femenina se quitó el casco, revelando la hermosa cara y cabeza de pelo rubio de Erika. Actualmente estoy siguiendo a Sir Salvatore, quien ha dejado esta ciudad, pensando que sería terrible si algo llegara a suceder. ¿Quieres venir? Sí. Dejarlo que vaya por sí solo es demasiado preocupante. Godot al instante respondió y luego miró hacia Ikari. La joven y médico en entrenamiento de inmediato asintió en respuesta. La intención de Godot era para que ella volviera al hotel en primer lugar por su cuenta, después de haber oído que ella ya tenía la experiencia de viajar al extranjero muchas veces a pesar de tener solo 12 años de edad. Más importante aún, ella era una muchacha muy inteligente. Godot no se preocupó. Por lo tanto, Godot inmediatamente subió a sentarse detrás de Erika, dando como resultado a dos personas montando a horcajadas sobre la motocicleta. Por favor espere, Oni-sama. Por favor, tome esto. Al igual que Erika estaba a punto de arrancar el motor, Ikari corrió rápidamente sobre ellos. Desatando rápidamente el pañuelo en su cuello, lo envolvió apretadamente alrededor del cuello de Godot en su lugar. Maldita sea, jodida Loli tierna. Helado, un viento frío soplaba actualmente en primer lugar. Conduciendo una motocicleta en estas condiciones significaría exponer todo el cuerpo al extremadamente fuerte viento helado. Ikari probablemente estaba ofreciendo su bufanda a Godot porque ella estaba preocupada por este hecho. Gracias. Vamos, Erika. Al expresar su agradecimiento por la atención de la joven, Godot hizo llegar sus manos detrás de su cintura. Él apoyó su peso agarrando el asa en la parte posterior del asiento. Esta era una barra horizontal para aumentar la seguridad para los pilotos de tándem. La pareja rubia al instante hizo girar el acelerador, causando que la motocicleta de color rojo brillante comenzara a moverse. Ella levantó la velocidad a la vez. En un abrir y cerrar de ojos, la motocicleta había acelerado, dejando a Ikari atrás. La motocicleta fue capaz de moverse sin obstáculos debido a que la nieve acumulada ya se había desaparecido de las carreteras. Por otra parte, el tráfico era bastante bajo en el volumen. La motocicleta actualmente seguía la furgoneta ligera de Salvatore Donnie por varios cientos de metros. Godot estaba bastante impresionado con las habilidades de conducción excepcionales de Erika. ¿Estás segura que puedes montar bien, no solo los caballos, sino también este tipo de cosas? Sí.
Durante el incidente del gran sabio igualando el cielo, sentí que había una necesidad de esto, así que empecé a aprender mucho posteriormente. Ahora soy totalmente diferente de aquel entonces. Llevando 2 pasajeros, Godot y Erika, la motocicleta de tamaño medio fue en rodajas a través del viento de gran alcance, moviendo el motor de 400 centímetros cúbicos. Para evitar ser ahogados por el ruido del viento, tuvieron que levantar la voz con el fin de conversar. Justo ahora, Erika se refería a la época en que había conducido un automóvil de 4 ruedas durante el incidente del gran sabio igualando el cielo, no una motocicleta de 2 ruedas. Aún así, sentado detrás de la joven italiana, Godot podía comprender. Sin duda muy diferente de antes. La última vez, Erika estaba controlando con habilidad un coche como conductor por primera vez, usando solo su talento innato y el sentido de la conducción. Sin embargo, en ese entonces, ella no tenía nada claro sobre los asuntos tales como las normas de tráfico y técnicas de conducción. Pero esta vez, Erika no solo controlaba la motocicleta de tamaño medio con movimientos gráciles, sino que también lo hizo sin causar ningún problema a los vehículos circundantes en movimiento. Erika estaba conduciendo la motocicleta sin problemas a lo largo del flujo de tráfico, completamente estable y una conducción segura. Lo que quería decir, que había aprendido mucho, probablemente el conocimiento y la experiencia de conducción en carreteras ordinarias. Nada menos esperado de Erika Blandelli Godot. Podrías alabarme así, ¿sabes? Eso es cierto. A pesar de que siempre estás tan ocupada, que hayas podido aprender tales sorprendentes habilidades. Aunque solo la mitad de un año ha pasado desde ese momento, no puedo creer que ya hayas obtenido un permiso de conducir que también sea utilizable en Italia. ¿Qué licencia? Hey, Erika. Hablando de eso, el asunto de obtener un permiso de conducción tiene que ser pospuesto. En realidad estás conduciendo sin licencia. Me retracto de lo que dije. ¿Por qué siquiera importaría? No hay problema en absoluto con mis conocimientos de conducción y control del vehículo. Supongamos que una situación surge cuando se necesita un permiso de conducir, también tengo la magia para hacerme cargo de las cosas. Erika respondió, completamente no arrepentida. En estas circunstancias, probablemente tenía la intención de usar la magia para hechizar la hipnosis personal de la policía. Manteniendo todavía una magnífica postura de conducción sin problemas, el primer caballero de la Cruz de Cobre Negra estaba mirando fijamente a la furgoneta ligera que viajaba por delante. Como siempre, el respeto de Erika como los valores de sentido común eran bastante débiles. De todos modos, es suficiente de eso, Godot. Por favor, mantente firme. Entonces no se puede hacer nada. No pierdas el rastro de ese idiota. Sí, puedes contar conmigo. Rebanando a través del frío viento de la temporada de invierno, la motocicleta aceleró junto a los 70 a 80 kilómetros por hora. Naturalmente, esto significaba conseguir ser congelado durante la duración del viaje. Por lo tanto, con la sensación de la bufanda alrededor de su cuello, Godot se sentía muy agradecido a Ikari. Parte 4. La furgoneta ligera de Donnie viajó hacia el oeste, cruzando a lo largo las carreteras del estado de la Toscana. La furgoneta ligera atravesó las zonas montañosas cerca de los caminos de paso de montaña para llegar a las carreteras provinciales de Florencia, y luego llegar a las proximidades de la capital provincial. Pero en lugar de entrar en la ciudad de Florencia, continuaron hacia el oeste. Usando las carreteras provinciales, el contingente de Donnie llegó a la costa occidental de la península itálica. Godot, ¿por qué no paramos cerca para comer algo? Conduciendo la motocicleta de tamaño medio, Erika había estado manteniendo una cierta distancia en su búsqueda de la furgoneta ligera de Donnie, persistiendo durante la última hora y media más o menos. Pero tan pronto como llegaron a las afueras de Florencia, rápidamente bajó su velocidad y detuvo su vehículo por el lado de la carretera. La furgoneta ligera que habían estado siguiendo pronto partió en la distancia. Ya que era lógico que Erika no podría haber hecho un error tan elemental, Godot preguntó con certeza. ¿Otro equipo de seguimiento se hace cargo de aquí? Sí, es cierto. De hecho, no somos los únicos siguiendo a Sir Salvatore. Otros 2 equipos también habían partido de Casentino y en la actualidad le están siguiendo también. Además, se suponía que debíamos pasar el trabajo a los otros miembros de la Cruz de Cobre Negra, cerca de Florencia, en primer lugar. Del mismo modo que pensé. Cuando los expertos en esta área emprendían operaciones de seguimiento, era natural dividirse en múltiples equipos. Godot había oído hablar de estos arreglos antes. Los miembros de la facción italiana al parecer de forma impecable hacían planes en este sentido. Sin embargo, el caballero de sexo femenino rubio frunció el ceño. En realidad, el uso de la magia sería el mejor método de seguimiento. Pero debido a que los sentidos del señor Salvatore son bastante agudos, al usar la magia probablemente nos arriesguemos a ser descubiertos por él en su lugar. Como nota al margen, a Godot se le dijo que Donnie había dejado su teléfono móvil habitual en su habitación antes de salir. Por lo tanto, no era posible confirmar su ubicación a través de diversos medios, como los registros de llamadas o GPS.
Evitando aparatos como los teléfonos a pesar de vivir en la era moderna, era probable que tuviera la intención de salir fuera de la red, fuera de contacto. Entonces, vamos a ver si la organización siguiendo a Sir Salvatore tiene algún medio de conseguir ir más allá de nuestro lado. Esos tipos son subordinados de Donny. Lo dudo. Todo el personal bajo su nombre ha sido comandado por su mayordomo, Sir Andrea, a retirarse de la región de la Toscana. No debe haber nadie en esa facción que sea tan tonto como para desafiar la orden estricta del mayordomo del rey. Entonces eso significa que el idiota ha convocado a los subordinados secretos que incluso Andrea-san no conoce. Eso es probablemente correcto si lo miras de esa manera. A partir de la motocicleta de nuevo, Erika condujo hacia la ciudad de Florencia. Pronto, ella descubrió una iglesia apropiada y aparcó la moto en el aparcamiento contiguo, no por el bien del turismo, sino para visitar un restaurante cercano. Por último, tuvieron la oportunidad de sentarse y empezar a disfrutar de un almuerzo tardío. ¿A dónde quiere ir ese tipo, Donny? Es de suponer que vaya a salir de la Toscana. Yendo a lo largo de ese camino que sigue el río Arno, llegará a Pisa. El río Arno. Godot recordó a Erika mencionar antes de que se trataba de un gran río que cruzaba la Toscana de este a oeste. Además, también había oído hablar de otro nombre. Pisa es la ciudad que es conocida por la torre inclinada de Pisa, ¿verdad? Sí. También está la Universidad de Pisa, donde estudió Galileo Galilei, así como un aeropuerto. Pasando de Pisa, una unidad de 30 minutos es todo lo que se necesita para llegar a Livorno, una ciudad portuaria frente al mar de Liguria. Un puerto y un aeropuerto, En otras palabras, una puerta de entrada al mar y transporte aéreo. Sentado en el restaurante mientras escuchaba las deducciones de Erika en la mesa, Godot comentó en voz baja. Como nota al margen, estaban discutiendo mientras que los distintos alimentos que incluían ensalada de garbanzos, pasta cilíndrica mezclada con salsa de cordero, bistec a la florentina, guisado mixto, pan sin sal único de la Toscana, etc., se servían. Cuando estaban casi acabando de comer y tener un café después de la comida, el teléfono celular de Erika sonó brevemente para indicar la recepción de un mensaje. Echando un vistazo a la pantalla LCD, el propietario del dispositivo de comunicación se encogió de hombros. Algunas lamentables noticias. Los valientes esfuerzos de los equipos de detección han terminado en fracaso con el objetivo aparentemente perdido. La gente de Sir Salvatore que llamó parece tener bastante experiencia en este tipo de trabajo. El informe presumiblemente llegó a través del mensaje de texto. Erika suspiró. Desde que Sir Salvatore está persiguiendo la sombra del Rey Delfín, sus destinos son limitados. Sin embargo, todavía es bastante difícil delimitar un lugar determinado y sin ninguna pista. ¿Qué debemos hacer? Al ver a Erika en una profunda reflexión, Godot pronto recordó. Antes de salir a la antigua Galia, Godot se había enterado de conexiones inesperadas de Donny. Ese hombre realmente tenía viejos conocidos en los que podía confiar para llevar a cabo tareas secretas. Esta vez, fue el turno de Godot para sacar su teléfono celular. Usando esta herramienta, la había puesto a un lado e ignorado a lo largo de su tiempo de viaje, y Godot intentó marcar un número, una tarea que no había hecho desde hace bastante tiempo. En la quinta fase, la llamada internacional se concetó. Ha pasado un buen tiempo, honrado tío. Ya he oído la noticia de su regreso desde la cueva de la señora Aisa. Es maravilloso que usted esté sano y salvo. Bueno, muchas cosas pasaron. El receptor de la llamada era el joven maestro y subordinado líder en la familia Lu de Hong Kong. Se formó en las artes marciales bajo las órdenes de la jurada hermana mayor de Kusanagi Godot, Lo William como su único discípulo directo. En consecuencia, veneraba a Godot como el hermano menor de su maestra, considerado un tío por la jerarquía social oriental. ¿Cómo es la vida últimamente? Las cosas van bien. Sí, gracias a usted, honrado tío, mis días van sin problemas. La única tarea que me queda por hoy es conseguir un buen descanso de... Debería ser más o menos las 10 por allí, ¿verdad? No es un poco pronto para la cama. Italia se separaba de Japón por una diferencia de tiempo de 8 horas. Las manecillas del reloj en el lado de Godot estaban actualmente apuntando a las 2 de la tarde, lo que significaba que el tiempo a lo largo de Japón difícilmente podría ser llamado la noche. Godot estaba bastante sorprendido. Para la hora de dormir de un joven de 14 años de edad, ¿no era un poco demasiado pronto? Si no hay nada especial que hacer, voy a dormir tan pronto como sea posible. Esto se debe a que tengo que hacer el entrenamiento de la mañana antes del amanecer cada mañana. Eso te va a levantar un poco, ¿no? Bastante temprano. A pesar de que la gente siempre se sorprende de encontrarlo, esta es de hecho la verdad. Un joven líder de una organización criminal con base en Hong Kong. Si hubiera que juzgarlo solo a partir de una descripción de este tipo de personaje, la impresión sería la de alguien que suele quedarse hasta tarde y se entregó a la vida nocturna en su lugar. Y tomando un paso más allá, Lu Jingwa también vivió en Kabukicho de Shinjuku, una de la parte superior de entretenimiento de Japón y los distritos de luz roja. Sin embargo, Lu Jingwa explicó en un tono de voz calmado.
Incluido en las artes marciales de Loquilian hay un ejercicio que implica el cultivo de habilidades internas mientras adoran al creciente sol del amanecer. A partir de la edad de 3 años, todas las mañanas, me veía obligado, era preguntado si entrenaba esto, así que terminé adquiriendo este hábito sin darme cuenta, lo de levantarme de la cama tan pronto como sean las 8, vejestorios. Así que Neesan es la causa también. Ella lo describió como la absorción de la energía solar limpia y pura con el fin de aumentar las habilidades internas. Otra confesión que recordaba a la dura infancia que había soportado. Las habilidades internas. Godot actualmente sabía que esto era lo que los japoneses llamaban Kikou y era conocido por los occidentales como ejercicios de respiración o cultivo del espíritu. Después de haber comenzado su entrenamiento al lado de Loquilian bajo su tutela desde la primera infancia, Lu Jinghua había adquirido varios activos en consecuencia negativas tales como la misoginia, una actitud sádica hacia hermosas mujeres combatientes, así como habilidades en la cocina profesional a pesar de su corta edad de 14 años. Por cierto, encontraste a mi hermana menor Shizuka antes, ¿verdad? ¿Por lo que lo ha oído, honrado tío? Sí, me encontré con ella por casualidad hace unos días en Shinjuku. Ella no te causó ningún problema, ¿verdad? Al sentir una leve ansiedad en el tono de voz orgulloso de su sobrino sustituto, Godot preguntó como prueba por si acaso. En respuesta, Lu Jinghua respondió con un leve suspiro. No hay problema digno de mención. Sin embargo, ella realmente tiene una capacidad para la osadía como corresponde a su posición como hermana del honrado tío. Eso es básicamente lo que sentí profundamente. ¿Cómo debo decir esto? Lo siento mucho. No es nada, no se preocupe por ello. Ella realmente no me causó ningún problema en absoluto. Además, me he inspirado un poco para decidir escaparme la próxima vez que la vea. Ya veo. Si te has dado cuenta de ella tratando de decir algo, no creas y simplemente huye de inmediato. A pesar de que soy su hermano mayor, yo creo que esa es la mejor elección. Entendido. Además, hay algo que le gustaría que haga por usted, honrado tío. Como era de esperar de Jinghua. Al instante descubrió que el tema principal no se había abordado todavía. En realidad, algo un poco problemático ha llegado hasta aquí en Italia. Godot resumió brevemente los movimientos preocupantes de Salvatore Doni, finalmente, añadiendo. Así que la última vez, tú has mencionado, ¿verdad? Tienes amigos en el barrio chino desde aquí que hacen el trabajo sucio para el idiota de Doni. Tengo la sensación de que esas personas están involucradas en este incidente también. Esto era algo que había oído Jinghua antes del viaje a la antigua Galia. Si recuerdo una conversación como tal. Pues bien, voy a obtener información de las personas. No necesitas hacer eso. Solo dime cómo ponerme en contacto con esas personas. Podemos manejar ese lado de las cosas. Al oír la respuesta de Godot, Lu Jinghua rió malévolamente. De hecho, va a ser más rápido y más fácil si lo hace por su lado, honrado tío. Yo entiendo los detalles ahora. Después de colgar, varios minutos pasaron. El celular de Godot a continuación recibió un mensaje. Naturalmente, el remitente era Lu Jinghua. Godot mostró la dirección, número de teléfono y otra información en la pantalla LCD hacia Erika. Por lo tanto, la belleza rubia conocida como la Diablo Rosso sonrió malévolamente de una manera como correspondía a su título. Así que es mi turno ahora, ¿eh? Fufu, déjamelo a mí. Dado el poderoso nombre de Kusanagi Godot y la lengua elocuente de Erika Blandelli, 10 minutos son suficientes para este tipo de cosas. De hecho, 8 minutos fueron suficientes. Llamándose a sí misma la delegada del Campione de Japón, Erika se contactó con éxito con la Compañía del Rey, una organización basada en la sombra en el barrio chino de la antigua capital, Roma, obteniendo la información necesaria de forma rápida del representante de la compañía a través de medios verbales. Usando los nombres de Godot y la Cruz de Cobre Negra como una amenaza, ella también aplacó a la otra parte con palabras dulces al mismo tiempo. Sigue siendo la misma de siempre, qué excelente negociadora era. Desde que hemos aclarado el destino aproximado de Sir Salvatore, vamos a probar algunos trucos de fantasía, ¿de acuerdo? ¿Trucos de fantasía? Sí. Vamos a jugar un ligero truco para que podamos alcanzar a Sir Salvatore. El celular de Godot se colocó actualmente sobre la mesa en el restaurante. Señalado en su teléfono celular, Erika sugirió en un tono de voz encantado. Hey Godot, tengo a alguien más que me gustaría contactar. Por lo tanto, varias horas pasaron. El sol se estaba poniendo casi por completo. La noche estaba a punto de comenzar. La ubicación de Godot y Erika se habían desplazado desde la región de la Toscana, en Italia central a otro lugar de repente, tomando un vuelo desde el aeropuerto Galileo Galilei de Pisa. Los dos habían volado durante más o menos una hora en la dirección suroeste, cruzando el mar Mediterráneo hasta llegar a la isla de la región autónoma occidental de Cerdeña, Italia. A pesar de que era una isla, Cerdeña era solo ligeramente mayor que Shikoku, la más pequeña y menos poblada de las 4 islas principales de Japón. Ya fuera para Godot o Erika, esta isla era donde todo había comenzado.
Al salir del aeropuerto en la capital de la región de la isla, Cagliari, Godot y Erika seguían a los guías, hombres caucásicos con caras terroríficas que claramente no eran gente de buena reputación a pesar de sus trajes negros de aspecto puro, que les estaban esperando. Entonces el par fue llevado en un BMW blanco. Su destino era un hotel de lujo en la ciudad de Cagliari. Luego llegaron ante los dos hombres que conversaban alegremente en un restaurante dentro del hotel. Godot reconoció a ambos hombres. Uno de ellos era un hombre rubio y guapo con una cara frívola, Salvatore Doni. El otro era un anciano obeso. Estaba vestido con galantería con un traje hecho a medida de clase alta, fumando un cigarro grueso, mostrando solemnidad digna como correspondía a los mafiosos. Su identidad pública era el jefe de la mafia siciliana que tenía su fortaleza en la isla de Sicilia. En secreto, él era el comandante en jefe de la asociación mágica, Panormus, Walter Zamparini. Oh, Kusanagi Godot. Sir Salvatore y yo le estábamos esperando. Por Dios. Godot, eres un hombre malo también. Los ojos de Zamparini resplandecían, después que le dio la bienvenida a Godot. Por otro lado, Doni se encogió de hombros. No puedo creer que le ordenaras a este tipo viejo que capturara a mis amigos en el aeropuerto. Incluso pedirle que me pasara a lo largo el mensaje, espérame hasta que te alcance. Es tu culpa por ir sin tu teléfono celular. Después de darle una mirada aterradora a Doni, Godot continuó. Oh, bueno, incluso si tuvieras tu teléfono, todavía podrías cortar el contacto al cambiar la señal. Jajajaja, no es como si sea importante. Incluso si estoy fuera de contacto durante un mes o dos, Andrea puede hacerlo bien por su cuenta. Ese es el tipo de actitud que tanto del hombre que huyó del lado de Andrea-san. En este momento, el encargado del hotel se acercó a la mesa y trajo una silla para Erika. La belleza rubia se sentó con rapidez y de forma natural. Godot se sentó en la silla restante. Por lo tanto, la cena estaba lista para comenzar. Como nota al margen, Erika ya se había cambiado y ahora llevaba un vestido rojo corto de una sola pieza, con una chaqueta de punto negro de encaje. Tío Zamparini, lo siento por causarle problemas a usted. No se preocupe, Blandelli. No quisiera dejar pasar esta oportunidad única de ver a Kusanagi Godot después de tanto tiempo tampoco. Debo agradecerle a Sir Salvatore por ser tan comprensivo y dispuesto a acompañar a estos viejos huesos para charlar. El viejo hombre Zamparini sonrió con orgullo y tomó una bocanada de su cigarro. El campeone de espadas había llegado a su manera a Cerdeña, con la asistencia de la Compañía del Rey. Después de enterarse de este hecho, Erika había aconsejado a Godot de ponerse en contacto con Zamparini. Godot procedió a hacerlo e hizo su solicitud. Espero que pueda coger al contingente de Doni en el aeropuerto de Cagliari, e impedirle salir y pasarle a Salvatore Doni mi intención de tener una charla entre campeones esta noche. Agregado como nota final fue el permiso para recurrir a la violencia si era necesario. Por lo tanto, este hombre viejo e inmensamente rico jefe de la mafia siciliana había tomado su avión privado Cessna, simplemente pasó una hora para darse prisa desde Sicilia hacia Cerdeña. Luego de llegar al aeropuerto antes del grupo de Doni, había cumplido la petición de Godot magníficamente. Naturalmente, la misma petición había sido hecha de los magos en Cerdeña. Sin embargo, pocos poseían el coraje capaz de oponerse a Doni, quien se presentó como el rey demonio de Italia, para forzar al idiota en tener una charla cercana. Por lo tanto, era por eso que Erika había nombrado a Zamparini de Sicilia como el candidato. Ella había nombrado al hombre con más amplitud de miras de influencia que vivía relativamente cerca de Cerdeña. En el pasado, este viejo hombre también había prestado apoyo durante la batalla contra el rey divino, Melad. A pesar de que estuvo respaldando a Godot, no fue nada menos que un logro para él haber cumplido las expectativas de Godot espléndidamente. Oh, bueno, ya que Godot se encuentra fuera de mi destino, yo sabía que alguien iba a ponerse al día con el tiempo. ¿Realmente llegaste a esta isla a ver a Lucrecia-san? Godot dijo un nombre nostálgico. Lucrecia Sola. También conocida como la bruja de Cerdeña. En un momento dado, había sido una investigadora que se había unido a la antepasada divina Guinevere para buscar la identidad del rey delfín. Completamente correcto. He oído de algún lugar antes que ella es la persona que conoce en Italia la mayoría de los detalles sobre el rey delfín y los dioses de la guerra del pasado y del presente, este y oeste. A pesar de ser un tonto hasta el núcleo, de vez en cuando se trataba de asuntos importantes, Doni mostraba una competencia que no se podía ignorar. Doni guiñó un ojo mientras que exhibía esta habilidad especial familiar. El dios de la guerra con el que nos encontramos en la antigua Galia todavía está durmiendo en algún lugar de la tierra, ¿verdad? Debe ser muy divertido despertarle por un poco, o al menos que algunas pistas se puedan encontrar. Eso es lo que estoy pensando. No puedes despertar a esa clase de dios peligroso, ni siquiera por un momento, está bien. Reprochando a Doni por su idiots, Godot luego murmuró. Además, incluso Gascoigne de Inglaterra pasó muchos años y todavía no pudo averiguar la verdadera identidad de esa persona. Una investigación de tu nivel seguramente producirá un error, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a saber si no lo intento? Ah, sí,
¿te gustaría una bebida? La edad legal para beber en Japón es de 20. Pero mira, no que Erika Blandelli está bebiendo ahora mismo. Sé cuándo empezó. Ya tengo 16 años, Godot, es una edad permitida para beber en Italia. Hey Godot, haz solo como los romanos, no es así. En ese caso, preparemos algunas bebidas para su Alteza. Usted allí, tráiganos todo. Aparte de Godot, los otros tres estaban conversando amigablemente con una copa de vino en una mano cada uno. Por otra parte, Zamparini había convocado al camarero, señalado en la primera página de la lista de vinos, una selección llena exclusivamente con vinos caros, e imprudentemente ordenó: tráenos todo. Al ver eso, Godot al instante gritó: ¿cómo puedo terminar esto como mucho? No, espera, yo no estaba pensando en beber una sola gota en primer lugar. No seas tan rígido y conservador. Bebamos el contenido de nuestros corazones esta noche. Ignorando con calma la negativa del campione, Zamparini incluso se rió con valor y con alegría. Era un anciano con un valor sobresaliente de hecho. En excelente estado de ánimo, Zamparini se bebió su vaso de vino tinto en una sola respiración. Oh, eso me recuerda. Kusanagi Godot, tengo una nieta que acaba de cumplir 2. ¿Una nieta? Ella debe ser muy linda. Por supuesto, Godot nunca había visto a esta nieta del viejo hombre Zamparini. Pero en los ojos del abuelo, seguramente ella debía ser más linda que cualquier otra en el mundo. Teniendo en cuenta los prejuicios comunes, Godot se mostró de acuerdo al asunto de manera casual. Jeje, excelente criterio, Alteza. Sí, efectivamente, es como usted dice, no sería una exageración llamar a mi nieta una belleza sin igual. Así que, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Qué quiere decir con eso? En otras palabras, ¿la aceptará como su amante? Kusanagi Godot, también he oído que usted elige tener muchas bellezas que sirven a su lado, construyendo así un espléndido harem. Oh, como se esperaba del joven promesa campione quien Zamparini tiene en gran estima. Ahora es realmente el estilo de la magnificencia de un rey demonio. Viejo, tiene 2 años jajajaja como tanto XD. Espera. Eso es un malentendido. Usted es demasiado modesto. En mi punto de vista como el abuelo, mi nieta es sin duda una belleza digna de servirle a usted. Por favor, considérelo. Vamos, realmente, no puede saber si un bebé de 2 años de edad es una belleza o no. Se reunió con el reencuentro con este anciano de Sicilia quien Godot no había visto durante tanto tiempo, y la noche se hizo poco a poco tarde en medio de un ambiente animado. Parte 5. A pesar de la insistencia desde el anfitrión, Godot terminó su cena sin beber una sola gota de alcohol. Aunque Erika había bebido muchos vasos de vino, ella no mostró signos de embriaguez. Mientras tanto, los dos hombres adultos, Salvatore Doni y Zamperini, se mantuvieron abriendo un gran número de botellas de abundante esplendor. De esta manera, el banquete que se celebró en el restaurante llegó a su fin. Puesto que la persona que iba a ver era Lucretia-san, supongo que debe estar bien dejar sin vigilancia a Doni. Godot dijo entre dientes. En la actualidad, se encontraba en una habitación privada del hotel. Zamperini también había reservado habitaciones en este hotel donde se encontraba el restaurante. Por lo tanto, Godot decidió aceptar con gratitud la amable oferta del anciano. Los planes del día siguiente involucraban mantener a Doni bajo supervisión y dirigirse a visitar la residencia de Lucrecia. Desde que esperó hasta ahora para encontrar a Lucrecia-san por la información, entonces supongo que en realidad no sabe nada sobre el Rey Delfín. Parece que está bien, incluso si lo dejo solo. Salvatore Doni había desaparecido durante el día. En ese momento, Godot y Erika se habían sentido preocupados. Tal vez el campione de espadas había obtenido en secreto información importante de la antigua Galia sobre el Rey Delfín. Por otra parte, usando este conocimiento, era muy probable que planificara despertar al héroe y asesino de reyes demonios en la era moderna. Sin embargo, de pie junto a Godot, Erika tenía el ceño fruncido con una expresión de profunda reflexión. Podría ser riesgoso creer que está bien dejarlo solo. Considera esto. ¿No es de la gente de raza que cava con frecuencia las raíces del conflicto? Creo que las posibilidades no son del todo cero para que Sir Salvatore venga de repente a través de información importante en relación con el Rey Delfín, por pura casualidad. Tal vez. Pero no quiero atarme a ese chico, eso es todo. Oponiéndose con sequedad, Godot luego dijo. En cualquier caso, voy a seguir vigilando a Doni por ahora. También quiero ver a Lucrecia-san de nuevo después de tanto tiempo. La llamé hace un momento pero parecía bastante reacia. Dijo que no quería que ustedes dos fueran. ¿Por qué? ¿No es perfectamente natural? No es exagerado llamarlo un desastre cuando los campeones están tratando de visitar su casa. Más bien, es algo que debe evitarse incluso si se requiere fingir que estás lejos de casa. Erika sonrió, haciendo que Godot se sintiera en una pérdida de palabras. Las personas a su alrededor siempre promocionaban a Kusanagi Godot como uno de los típicos campeones, un niño de los desastres. Sí, no se puede evitar que existan áreas que contribuyeran a esta imagen, pero vamos, al menos no me juntes con Doni.
Así fue como Godot quiso replicar, pero había cosas más importantes que presentar objeciones en este momento. Hey Erika, ¿no estás actuando un poco demasiado informal? Oh, ¿por qué piensas eso? Tras haber salido del baño, Erika estaba vestida con una bata de baño. En efecto, después de tomar una ducha en la habitación de Godot por alguna razón, ella se había secado el pelo mojado con una toalla y luego comenzó a caminar alrededor de la habitación en este estado despreocupado. Desde que Erika no llevaba nada excepto una bata blanca, las líneas de su cuerpo esbelto estaban a la vista. Incluso su escote era visible. Por lo tanto, Godot evitó su mirada frenética. Solo vuelve rápidamente a tu propia habitación, ¿no ves que esto me pone en un estado de ánimo extraño? Godot agonizó en su mente. Sin darse cuenta de sus pensamientos internos, Erika se sentó en la cama, cruzando las piernas. Ella incluso fue tan lejos como para mostrar abiertamente sus hermosas piernas de blanco inmaculado. Sintiendo su corazón latiendo sin control, Godot volvió a apartar la mirada de nuevo. Sin embargo, también se dio cuenta de un cierto detalle. Erika estaba sentada en una de las camas en la sala mientras que Godot actualmente estaba sentado en la otra cama. En efecto, esta habitación tenía dos camas. En realidad esto significaba una habitación doble para que dos personas pasaran la noche. Erika, no es hora de que vuelvas a tu propia habitación. Escucha, Godot. Debes haberte dado cuenta a estas alturas, ¿no es así? Esta es también la habitación donde me quedaré. En otras palabras, vamos a pasar la noche en la misma habitación. Eso es muy lento de ti. Ten en cuenta que Zamparini es el que organizó esta habitación. No que dormimos en la misma habitación en el último momento en el que nos alojamos durante la noche en su mansión. Su intención original era reservar una suite que incluso la realeza de Mónaco la usó como su estancia en el pasado. Sin embargo, pensando que seguramente te negarías, Godot, él lo cambió a esta habitación. Bueno, ese tipo de conjunto sería una inadaptada total para mi condición de estudiante de secundaria. Dicho esto, el ambiente actual era también bastante amplio pero al menos todavía estaba dentro del alcance de las normas de una habitación doble. Como era de esperar de Erika, comprendía la forma de pensar muy bien de Godot. Desde el cumplimiento de ella, ni siquiera había pasado un año. Sin embargo, los dos ya habían sobrevivido a numerosas batallas juntos, convirtiéndose en compañeros que conocían el temperamento de uno al otro a fondo. Por otra parte, eran importantes socios también. Aún así, si tuviera que pasar una noche con una chica en la misma habitación. Godot de repente se dio cuenta. Hablando de eso, él ya había hecho este tipo de cosas muchas veces en el pasado. Tú sabes, Godot. Además, Erika había subido delante de él en el momento en que él lo sabía. Al bajar de la cama opuesta, miraba a la cara de Godot. Debiste haber experimentado noches de desgasto con un número de chicas separadas de mí, ¿no es así? No es hora para que te acostumbres a este tipo de cosas. ¿Alguna objeción? Ninguna, supongo. Muy bien. Ahora ese es mi Godot. Su Majestad el Rey Demonio cuyos deseos bestiales no pueden ser saciados por mí, Erika Blandelli, por sí sola, sino que debe extender en varias ocasiones sus colmillos venenosos hacia otras chicas. Erika se sentó junto a él. Ahora los dos estaban sentados hombro con hombro en la cama. A pesar de que ya me has sorprendido muchas veces, Godot. Esto sigue siendo lo más sorprendente. A pesar de ser claramente un tonto que no tiene ni idea de cómo llevarse bien con las chicas, de alguna manera terminas causando que Yuri, Lily y Enazan cayeran en tus manos. Suspirando una vez, Erika se encogió de hombros. Supongo que este es un momento en el que podría decir algo en la línea de, siempre no puedes entender mis sentimientos, pero eso iría en contra de mi estilo, el de Erika Blandelli. Ya es demasiado tarde para decir ese tipo de cosas. Eso sería poco digno. Aunque soy definitivamente una mujer poco vanidosa, tal vez este tipo de personalidad termina en la peor situación en momentos como estos. Naturalmente, Kusanagi Godot no tenía derecho a quejarse aunque se le apuñalara por la facción de las chicas, con Erika en primer lugar. Además de escuchar con respeto, no tenía otra opción. No espera, tal vez no sería demasiado incluso si él se arrodillara en el suelo. Mientras que Godot no pudo evitar entrar en una profunda reflexión, le dio un beso en la mejilla. Un ligero beso de Erika burlándose. Vamos a terminar con ese tema aquí. Sin embargo, a cambio, debes prometerme esto. Por favor, no, incluso si solo estás pasando por los movimientos, por favor, no vuelvas a decir que deseas escapar de mí, escapar de nuestros sentimientos. Erika, si me prometes eso, podría hacer la vista gorda a tu deplorable comportamiento. ¿Qué hay de eso? Godot no respondió a la chica que había expresado sus sentimientos de tal manera tranquila y resignada. En su lugar, acercó su cara y selló los labios de Erika con los suyos. Erika lo aceptó sin oponer resistencia. Aunque los dos habían participado en apasionados besos muchas veces en el pasado, no codiciaban los labios del otro o enredaron sus lenguas en este momento. Simplemente presionando sus labios, se besaron en silencio. Sin embargo, las emociones involucradas eran tal vez incluso más poderosas de lo habitual. Esto era cierto tanto para Godot o para Erika. ¿Puedo quedarme aquí ahora? Sí.
Al ver a Erika preguntar algo no característico de una manera linda, Godot asintió levemente con rigidez. Ella cogió un objeto en forma de delgada losa, pelando el papel de regalo y la lámina debajo. Tengo un regalo para ti, Godot. Abre la boca. Ah. Godot obedeció, sin problemas, porque ya sabía sus intenciones. Sosteniendo el objeto en forma de losa en su boca, Erika mordió a través de él con los dientes. Aproximadamente un tercio de la losa se mantuvo en sus labios. Por otra parte, fuera de cada uno que Godot sabía, la doncella más hermosa y bella acercaba su cara una vez de nuevo. Usando un beso, ella entregó el objeto en forma de losa en la boca de Godot. La dulzura del chocolate se amplió en la boca. Erika estaba alimentando el chocolate en forma de losa hacia Godot a través de la respiración boca a boca. Además, su acción no se limitaba simplemente a alimentar la dulce repostería por él. Junto con el chocolate, Erika insertó su lengua en el interior también. Con precaución, utilizó la lengua para sentir el chocolate en la boca de Godot, incluso yendo tan lejos como para lamer la lengua de Godot prácticamente junto con un sabor ligeramente azucarado, saboreando todo con paciencia. A su vez, Godot saboreó la lengua de Erika junto con el chocolate. Mientras que daba besos de esta manera, los dos empezaron a comer chocolate juntos. Usando la punta de la lengua, comenzaron a empujar el chocolate alrededor, pasando desde la boca de Godot en la boca de Erika, luego de vuelta a la boca de Godot de nuevo. Agitado por la lengua y la saliva, el chocolate se derritió gradualmente, manchando sus labios. Godot saboreó el sabor a fondo mientras que lamía el dulzor en la boca de Erika. Del mismo modo, Erika movió la lengua y los labios, lamiendo el dulzor en la boca de Godot. Era natural que sus labios se mancharan por el chocolate, pero junto con su sabor, se lamieron limpiamente entre sí con sus lenguas. Al final, les llevó a los dos en su totalidad 3 minutos para terminar el pedazo de chocolate. Hey Godot, ¿qué tal? ¿Quieres comer un poco más? Al oír a Erika susurrando en voz baja ante sus ojos, Godot se sentía incomparablemente emocionado al interior. Fufu. Aunque soy consciente de que es habitual que las chicas japonesas presenten regalos de chocolate a los chicos en esta época del año, que originalmente no tenía ninguna intención de dar alguno. Este tipo de cosas dejan de interesarme. Pero después de escuchar que Hikari ya había logrado darte un chocolate, he cambiado de opinión. La belleza joven, siempre radiante con el intelecto, empezó a mostrar una sonrisa llena de felicidad ante sus ojos. Esta era una prueba de que ella había confiado su corazón a Godot e intensificaba su deseo de llenar a Erika con tierno afecto. A pesar de que Hikari es una joven linda, sería una mancha al nombre de Erika Blandelli si siempre se roba el primer paso. ¿Cuáles son tus pensamientos, Godot? Creo que esto debería ser suficiente para que pueda prevalecer sobre ella. Esto era más probable un trozo de chocolate que ella simplemente había comprado en una tienda cercana. Sin embargo, Godot experimentó una sensación de adormecer la mente después de saborear ese sabor. Erika probablemente estaba sintiéndose de la misma manera. Mirando a los ojos del otro, comenzaron a besarse de nuevo, esta vez sin el chocolate. Erika, ¿podría continuar alimentándote, Godot? O tal vez, después de la comida, nos llevemos por hacer el amor. Así al tiempo que desees, deberás. Erika. En vista de que ya había dicho esto como mucho, no había ningún punto en seguir suprimiéndose a sí mismo más allá. Además, los dos estaban sentados en una cama para empezar. Impulsados por la pasión, Godot empujó a Erika sobre su espalda. Como resultado, la bata se abrió, revelando el valle entre sus pechos. Godot. Empujada hacia abajo, Erika acunó el cuello de Godot en sus brazos, abrazándolo con fuerza. Godot no solo sintió el calor de su cuerpo, sino también las sensaciones fuertes y elásticas de sus pechos, presionado fuertemente contra su cuerpo, haciendo que su entusiasmo se elevara aún más. Inmediatamente, Godot llevó sus labios. A su vez, Erika aceptó el beso intensamente apasionado de Godot. Como resultado, abrazándose mutuamente de esta manera, el par pulsó varias veces sus labios en el fervor del éxtasis, aspirando en la boca del otro, acariciando lengua con amor una y otra vez. Intercambiando ligeras picaduras en los lóbulos de las orejas, incluso chupones en el cuello del uno al otro. De esta manera, los dos repitieron sin parar tal comportamiento de 5 o 6 minutos. Por último, Godot empujó su cuerpo hacia arriba. Separándose del cuerpo de Erika, interrumpió el abrazo. En lugar de recuperar la cordura, sería mejor descrito como una sensación de impulso imparable. A decir verdad, sin duda se sentía inclinado a abrazar a Erika y continuar. ¿Es aquí donde nos detenemos, Godot? Ese tipo de cosas es demasiado pronto para nosotros. Puff mamón. Él había rechazado la petición de Seisui Nena con la misma razón en el pasado. Kusanagi Godot, sin duda, era un bastardo con suerte. Estas chicas eran tan adorables que eran irresistibles. Sea como fuere, si tuviera que aceptarlas en esta etapa, sus colmillos se entorpecerían. Este tipo de preocupación se derivaba de su propia obstinación y egoísmo. En serio. Es evidente que estoy listo en cualquier momento.
A pesar de que el comportamiento de Godot era de bastante mala educación, en cierto sentido, Erika aún permanecía sonriendo. Era la misma sonrisa de felicidad que había visto antes. Al darse cuenta de la mirada de desconcierto de Godot, habló en un tono de voz de embriaguez. Naturalmente, Godot, me gustaría que lo pudieras llevar hasta el final. Sin embargo, te perdonaré esta noche. Sabiendo que me deseas en gran medida a su vez es suficiente para ya llenarme de alegría. Erika. Ah, sí. A medida como tu castigo, voy a dormir contigo esta noche. Erika declaró, todavía con una sonrisa de felicidad en su rostro. Godot dijo, con sorpresa. Al ver a Godot en estado de pánico, Erika se rió y siguió anunciando malévolamente. Es porque no vas a aceptar mis demandas intencionales, es por eso. Cuando claramente esperaba con sinceridad profundizar nuestra relación, Godot, por mi cuerpo y alma como tuyas. No voy a estar satisfecha a menos que estés de acuerdo con este nivel de compensación. Ese si duermo junto contigo, podría no ser capaz de contenerme. Cuando eso suceda, por favor presciende de tu preocupación, sigue adelante y susurra tu amor en mi oído. Voy a confiarte mi cuerpo en forma inmediata. Fufu, ¿no sería maravilloso si pudiéramos compartir el mismo sueño esta noche, Godot? Esta fue una declaración emitida en Erika con inusualmente alto espíritu. Sin embargo, Godot al final no pudo rechazar este decreto totalmente sorprendido, y fue incapaz de plantear otras objeciones. Parte 6. Ya veo. Así que le gustaría investigar el misterio del Rey Delfín, Sir Salvatore. Lucrecia sola murmuró en su tono de voz habitual al margen. Oliena era una ciudad en el interior de Cerdeña, una pequeña comunidad autónoma casi en la misma escala que la ciudad de Poppy en la que Godot y Erika habían visitado el día anterior. La bruja de Cerdeña había hecho su residencia precisamente en esta ciudad. Godot, Erika y Donny se enfrentaban actualmente a Lucrecia mientras estaba sentada casualmente en el sofá de la sala. Como nota al margen, a pesar de que habían pasado la noche anterior en Cagliari, esa ciudad en realidad estaba muy lejos de Oliena. Incluso el viajar en coche tomaría un tiempo considerable. En consecuencia, Samperini había alquilado un helicóptero para enviar a Godot, Erika y Donny aquí. Ese tipo definitivamente no se complica la vida xddd el poder del sucio dinero emoticono cara de avaricia. Por otra parte, diciendo que tenía cosas que hacer, el anciano había vuelto a Sicilia temprano en la mañana. En verdad qué desastre para el mundo, para pensar que otro campione después del príncipe Alec hubiera aparecido para rastrear las pistas del rey héroe. Oh. Bueno, ya que desea obtener toda la información disponible en relación con el Rey Delfín, señor Salvatore, ¿cómo podría una mera bruja como yo ser posible tener el derecho a rechazar? Oh no, no diga eso. Donny agitó las manos en respuesta al sarcasmo de Lucrecia. No me importa acerca de los misterios y cosas por el estilo. Solo quiero que me digas la manera más rápida para revivir al Rey Delfín, puedes hacer eso. No es un asunto del que pueda o no. Más bien, no estoy al tanto del mayor enigma. Soy incapaz de responder a esa solicitud, señor Salvatore. Pese a llamar a Godot joven, Lucrecia utilizaba un discurso educado hacia Donny. Sin embargo, su mirada aletargada mostraba claramente sus sentimientos lamentables hacia el tonto rey. Como nota al margen, hasta los que estaban escuchando la conversación desde el lado, Godot y Erika, permanecieron en silencio a lo largo. En lugar de un deseo de evitar involucrarse ciegamente, sería mejor decir que se encontraron con la intervención oral a ser un problema también. Ya veo. Entonces, si hay alguna información resumida sobre el Rey Delfín o algo así como un libro de introducción, por favor entrégueselo a mi mayordomo. Entendido. Así se hará. Oh, gracias. Eres una gran ayuda. No, en absoluto. Me alegra ser de ayuda. Gran idiota. Godot fulminó con la mirada al Donny frívolamente sonriendo. Si se trata de algo como esto podría haber sido resuelto por teléfono, no hagas un acto de desaparición tan indignante. ¿Sabes cuántas personas están siguiéndote alrededor? Ahora, Godot. Preguntarle a alguien por un favor a través del teléfono es de modales muy pobres. TSK. Solo en momentos como estos es que realmente dices algo bien. Y si realmente consiguiera encontrar a cabo el método de reactivación, podría desencadenarlo inmediatamente. Librarme de ese molesto Andrea. Con un guiño, Donny parecía un mocoso travieso. Godot se preguntó si sería correcto decir que Donny estaba actuando igual que siempre, en términos de ocultar perfectamente la agenda oculta detrás de su comportamiento tonto. En cualquier caso, el propósito de visitar la residencia de Lucrecia se cumplió esencialmente. Entonces voy a ir en mi camino. Si cualquier nueva información aparece, estoy contando con usted. Alegremente dejando detrás estas palabras, Donny se dirigió hacia la entrada de la sala de estar. A pesar de llegar hace meramente 20 minutos ya estaba yéndose. Ya fuera en la personalidad o comportamiento, esto era muy típico del rey de espadas. Después de darle las gracias asintiendo a Lucrecia, Godot también siguió a Donny para salir. Erika hizo lo mismo. Desde que entraron en esta casa, ella no había dicho ni una sola palabra.
Esto era probablemente por deferencia a su posición como un caballero frente a dos campeones. Sin embargo, Erika no tenía la intención de actuar reservada todo el tiempo. Antes de venir aquí, la Diablo Rosso ya había hecho los preparativos. Al ver la señal de Erika con sus ojos, Godot asintió ligeramente en respuesta. Después de alcanzar el pasillo, caminando a la cabeza, Donnie se dirigió hacia la puerta principal. Erika le siguió. Sin embargo, Godot solo giró en la dirección opuesta, haciendo su camino hacia las profundidades de la residencia. Él tomó medidas sin prisa, como si se dirigiera al baño. Pero tan pronto como Donnie y Erika salieron, se dobló de nuevo a la sala de estar. Al ver el retorno de Godot, Lucrecia sonrió con placer. ¡Qué hombre nostálgico, joven! ¿Todavía recuerdas? La primera vez que visitaste esta casa, también te fuiste con la señorita Erika ante mis ojos antes de regresar por tu cuenta, para mantener una conversación privada conmigo. Ahora que lo mencionas, eso realmente ocurrió. Impulsado por Lucrecia, Godot recordó también. La última vez, había una necesidad de hablar en ausencia de Erika Blandelli. Pero esta vez, iba a encontrarse cara a cara con Lucrecia en régimen de Erika. Godot nunca habría esperado este cambio en las circunstancias dentro de un valor de tiempo de menos de un año. Godot sonrió irónicamente. Esto habría sido totalmente impensable de volver cuando hizo su primera visita a Italia. Por otra parte, su relación con Erika incluso se desarrollaba a la declaración actual que Godot recordó la escena de esta mañana. Atrapado en una situación en la que no tuvo más remedio que compartir cama con Erika, estuvo muy naturalmente preocupado y terminó pasando la noche en vela como resultado. Aún así, el sueño todavía se deslizó sobre el desapercibido. Además, cuando se despertó, Godot vio el rostro dormido de Erika en la misma cama. La hermosa doncella, más magnífica que nadie sabía, su cara digna era tan adorable como la de un ángel durmiendo. Por un momento, vio en hipnosis. Sin embargo, debido a la detección de movimientos de Godot, Erika también despertó. Mientras se frotaba los ojos somnolientos, sonrió con la inocencia y la pureza absoluta. La expresión de Erika, completamente diferente de la misma de siempre, dejando las emociones de Godot inestables al levantarse por la mañana. Nunca pensé que un día en el que me reencontrara con la señorita Erika fuera de esta manera. A pesar de que tengo la intención de vivir tanto tiempo, ni en mis sueños más salvajes me hubiera esperado que el nieto de mi viejo amigo fuera a convertirse en un campeone. Contemplando a Godot, los ojos de Lucrecia realizaron una dulzura que ella rara vez mostraba, similar a la de una abuela y una hermana mayor, al mismo tiempo. Bueno, entonces, es casi la hora de abordar el tema principal. Ya he oído a través del teléfono por la señorita Erika. Evidentemente, usted ha obtenido una pista sobre el Rey Delfín, ¿no es así? Sí, supongo. Las últimas palabras de una cierta diosa. Durante antes de Año Nuevo, Godot había luchado contra la diosa Circe en los mares del sur sobre el territorio de Malasia. Estas fueron las palabras que dejó atrás en su último aliento. Ah, sí, quiero aprovechar estos momentos finales de promulgar mi venganza sobre Su Alteza Alexandre por traicionar mi amor. En cuanto al gran héroe a quien buscas, debes buscar la genealogía de Largos y su verdadero nombre es lo que deseas. Revelo este secreto solo para ti, Kusanagi-sama. Al decir eso, su rostro mostró una sonrisa más adorable que cualquier hermosa soltera. A pesar de conocer claramente la respuesta al misterio que Alexandre Gascoigne buscó, ella permaneció en silencio durante el tiempo que pasó con él. Por otra parte, Godot finalmente fue capaz de pasar este mensaje junto a Lucrecia, transmitiéndoselo a la mujer que había dedicado su vida en un momento hacia la investigación del Rey Delfín. El Largo E. El nombre del barco construido por el héroe Jason con el fin de obtener el secreto del tesoro del reino Cólquida, el Golden Fleece, Argo es precisamente el nombre de ese buque. Decenas de héroes abordaron la nave, superando innumerables dificultades para hacer su camino hacia Cólquida. Murmurando, Lucrecia contó una historia de la mitología griega. Sin embargo, lo que la diosa dijo fue la genealogía del Argo. En ese caso, si el mismo Argo se considerara. ¿Qué pasa? Al ver a Lucrecia de repente caer en el silencio, Godot preguntó. Pero la bruja de Cerdeña no respondió. Su boca se había abierto durante un minuto o dos. Con los ojos vidriosos, permaneció en silencio durante un tiempo antes de volver a hablar en murmullos sin prisas. Hace mucho tiempo, en un determinado lugar. Estos rumores se dijeron en japonés. Justo ahora, los dos habían estado conversando en italiano, pero Lucrecia de repente habló en japonés. Godot saltó por la sorpresa. ¿Podría ser que ella había recibido un oráculo a través de la visión espíritu? A pesar de no llegaba al nivel de logro de Mariyayuri, Lucrecia también era una usuaria de visión espíritu. Godot miraba fijamente a la cara hermosa de la bruja, esperando por ella. Sin embargo, Lucrecia reanudó pronto su habitual expresión de letargo, exhalando. Por desgracia, eso es todo. Pero este es un buen principio. La obtención de una visión espíritu en relación con el Rey Delfín. Hablando de eso, podría la palabra, Argo, ser la clave fundamental. Además, hubo susurros de Lucrecia hace un momento.
En algún lugar hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Qué significado tenían estas palabras que se ocultaban dentro de ellos? Difícil de deducir. Mientras que Godot se preocupaba sobre estos pensamientos, Lucrecia le dijo: Joven, si bien en este momento, esto no es más que un sentimiento subconsciente. Cuando llegue el momento para un enfrentamiento contra el Rey Delfín, tal vez puedas poseer un elemento de ventaja. ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras de hechizo de la espada, controladas por la última encarnación de Beretragná, el arma del guerrero. Esto era probablemente un oráculo a través de la visión espíritu. Lucrecia habló con solemnidad. El rey que se manifiesta al final de las eras es una deidad que oculta su nombre con insistencia. Si el origen de su verdadero nombre puede ser dilucidado, entonces, al convertir ese conocimiento en una hoja, las palabras de hechizo de la espada posiblemente podrían poner de manifiesto un poder mucho mayor que nunca antes. La espada de Beretragná. Para los que ocultan sus nombres, el golpe más potente solo es posible entregar si se dice su verdadero nombre. Pero, por supuesto, la batalla no se puede ganar simplemente por solo esto. Después de eso, Godot se despidió de la residencia de Lucrecia. Se reunió con sus dos compañeros en el exterior. Sin embargo, el helicóptero que los había transportado aquí ya había regresado a la zona de Cagliari. Tenemos que organizar el transporte para volver. Me he puesto en contacto con los demás miembros de la Cruz de Cobre Negra y les pedí que pasaran a recogernos. Además, voy a comprar algo de comida y bebida. Tan pronto como Godot se reunió con ella, Erika explicó mientras mantenía un móvil en una mano. La residencia de Lucrecia se encontraba en el borde mismo de la ciudad. No había tiendas u otras residencias cercanas. Erika comenzó a caminar hacia una parte relativamente más ocupada de la pequeña Oliena. Antes de salir, hizo una señal con los ojos a Godot, probablemente, pidiéndole que mantuviera un ojo en Donnie. Por lo tanto, Godot ahora estaba solo con Donnie, solo los dos de ellos. El cielo azul de Cerdeña se extendía interminablemente por encima. El clima era soleado el día de hoy. A pesar de que el viento del invierno era bastante frío, gracias a la luz solar, estaba dentro de la tolerancia. Más importante aún, no había nieve en las proximidades. La residencia de Lucrecia estaba construida al lado de un bosque mixto. Pero aparte de este parche de bosque mixto, el entorno consistía en llanos abiertos. Si se tratara de primavera, esta área probablemente estaría cubierta con el florecimiento de las flores de varios colores. Al ver a Donnie paseando en esta llanura a un ritmo inestable, Godot no tenía más remedio que seguir. Sin embargo, las investigaciones son realmente tales cosas difíciles. Estoy seguro de que Gascoigne probablemente se pondrá furioso si no escucha las palabras de investigación que salgan desde su boca. El sinsentido de Donnie fue recibido con la fría recepción de Godot. Era solo una corazonada, pero Godot consideró que la capacidad de Alexandre Gascoigne probablemente odiaba a Salvatore Donnie y sus aires tontos. De hecho, al igual que como Kusanagi, Godot siguió llamando a este hombre un idiota y se sentía muy incompatible con el noble excéntrico también. Sin embargo, soportando esta sensación de querer hacer chasquear su lengua, Godot en secreto se sentía bien avenido. Las cosas que este tipo hace, al final no son completamente inútiles. Hoy en día, Godot le había hecho una visita a Lucrecia debido a ser arrastrado hasta aquí a causa de Donnie. Como resultado, a pesar de que se basó en la suerte de principiante de Donnie, sin embargo, esto fue precisamente lo que le llevó a Godot pasar la pista de la diosa Circe a la bruja de Cerdeña, obteniendo de este modo aquella visión espíritu. Era posible que Lucrecia pudiera haber obtenido el mismo oráculo incluso a través de las comunicaciones a través del teléfono o por correo. Pero también era posible que ella no. En ese caso, las acciones aparentemente tontas de Donnie habían tenido éxito en la elaboración de un indicio de que los acercaba a la verdad del misterio del Rey Delfín. En cierto sentido, la suerte de principiante como tal era bastante apropiada para uno de los campeones, los hijos ilegítimos de Epimeteo. Oh, podría ser que tienes algo que decirme, Godot. De ninguna manera. Deja de buscar excusas extrañas. O bien, o cierto, ya que Erika Blandelli no está aquí, ¿por qué no huimos? Desde que llegamos hasta el final a Cerdeña, sería muy aburrido si no logramos nada. Vamos a buscar a los dioses dignos como nuestros oponentes, o iniciar un viaje de investigación. Después de todo ese trabajo para volver a este lado, no vayas a causar conmociones del mismo modo como lo que hiciste en la Galia. No, tú entendiste las cosas al revés. Simplemente llevé mis formas modernas hacia el pasado. Desde que eres tú, estoy seguro de que puedes entender, ¿verdad? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Entonces, para conmemorar nuestro regreso al presente, vamos a tener un duelo decisivamente un número de veces. Al igual como el infierno alguien querría un duelo. Ya he tenido suficientes enfrentamientos entre tú y yo. Por el resto de mi vida, estoy bien con abandonar el escenario con mi victoria. ¿Estás diciendo que no quieres una pelea con Salvatore Donnie en plena forma? Durante el duelo en la Galia, estaba bastante agotado después de ser poseído por Artio. Cállate. El ajuste de tu condición física durante la batalla también es una parte de la competencia.
mientras que los dos estaban comprometidos en un diálogo carente de solemnidad de reyes demonios. De repente, dejaron de hablar al mismo tiempo. Ambos notaron una presencia que solo podían sentir los campeones, siendo asesinos de dioses. Entonces Donnie sonrió ligeramente. ¿Debe ser mi día de suerte? Parece que venir hasta aquí ha valido la pena. Realmente me siento un poco celoso de que puedas sentirte afortunado sobre este tipo de situación. Después de quejarse, Godot sintió el soplido del viento. El viento frío y la congelación del invierno, que soplaban desde una dirección determinada. Aun cuando esta ráfaga de viento frío se arremolinó ante los dos reyes demonios para formar un ciclón, y entonces tomar forma humana, no estaban sorprendidos. Debido a que los dos ya habían entrado en un estado de preparación para el combate, tanto en el cuerpo y mente, después de haber sentido la presencia de un dios hereje. Sin embargo, Godot estaba profundamente asombrado al ver el aspecto del dios del viento. Incluso Donnie silbó brevemente en sorpresa. De estatura alta. Envuelto todo en tiras de tela blanca. Vestido con armadura. Además, la máscara roja oscureciendo la cara solo en las partes de los ojos que eran de tono negro. El dios del viento con que nos reunimos en la Galia. Parece que ha llegado el momento para un saludo de «no te he visto por 1500 años» o algo así. Para Godot y Donnie, la batalla contra este dios del viento solo se sentía como que tuvo lugar 2 meses antes. Sin embargo, puesto que el dios de la guerra enmascarado había continuado existiendo desde la Galia del siglo V hasta el final de la fecha, esto sin duda podría ser descrito como una reunión después de milenios y medio. Godot estaba sin habla por el exceso de encuentro sorprendente. Sin embargo, hubo incluso cosas más sorprendentes que lo esperaban. Una joven apareció con destreza desde detrás del dios del viento. Se miraba de 12 o 13 años de edad. Su hermoso cabello plateado parecía como si fuera infundido con las gotitas de luz de la luna. Esos ojos eran más de un tono negro que la oscuridad, brillando con un brillo semejante al de una piedra preciosa negra pura. Estaba vestida con un sencillo traje blanco de estilo griego. La vara personal que tenía en su esbelta mano derecha exhibía la forma de una serpiente de 2 cabezas. Sin embargo, lo que llamó la atención de Godot más que cualquier otra cosa era Athena. Su hermoso rostro. Era completamente idéntico al de la diosa que había fallecido en Japón varios meses antes. No es Athena. La belleza de cabellos plateados murmuró con altivez. Incluso su tono de voz era indistinguible del de la diosa. Esta es idónea para ti de ser abordada como Pallas Athena, mi enemigo de mala suerte. Parte 7. Fue lo que dijo la reina bruja anteriormente que existió en estas tierras llamada Guinevere. Cada una tiene su legado para convertirse en la generación actual de la reina bruja. Una por sí misma y ahora os está poniendo al corriente desde ahora en adelante. Así que en resumen, una ancestra divina. Mirando infaliblemente en la gran sorpresa de Godot, Pallas Athena continuó. Escapando de las artes de la magia en busca de asesinos de dioses cercanos. Un resultado bastante sorprendente. Una no esperaba encontrar a mi enemigo de la mala suerte tan pronto. Mala suerte. No se suponía que las antepasadas divinas retuvieran recuerdos de sus vidas, como diosas anteriores. Precisamente por eso, Guinevere fracasó repetidamente en su búsqueda del Rey Delfín. Sin embargo, era increíble que esta antepasada divina, que era idéntica a Athena, en realidad recordara a Kusanagi Godot. Sintiéndose intrigado, Godot preguntó: «La causa de tu muerte fue por la espada divina de la salvación chupando tu vida, ¿verdad? Si ese es claramente el caso, ¿por qué sirves al Rey Delfín? No deberías guardar rencor y resentimiento contra el Rey Delfín. En verdad, en verdad. Sin embargo, tal es la existencia conocida como la antepasada divina». Incluso cuando se enfrentó con el interrogatorio acusatorio de Godot, Athena todavía sonrió con arrogancia hacia él. ¿Sabes tú cómo? Aquellas conocidas como antepasadas divinas surgen como el estado final de las diosas de la madre tierra cuyas vidas fueron tomadas por la espada de la salvación. Después de haber perdido la vida ante la espada divina, las diosas de la madre tierra luego reencarnan en antepasadas divinas, sirviendo como su señor al rey que se manifiesta al final de las eras. Pero, sin duda, es cierto. Los labios de Pallas Athena estaban retorcidos como si se burlara a sí misma. Godot saltó por la sorpresa. El orgullo que residía en su sonrisa se había desplazado ligeramente hacia su valor, esa fue la impresión que sentía. Una desconoce si la palabra, resentimiento, puede ser admitida. Pero no importa, esto se dejará de lado por ahora. Más importante eres tú, asesino de dioses del este. En la actualidad había 2 campeones presentes. Sin embargo, Pallas Athena ignoró al frívolo joven italiano, solamente mirando fijamente a Kusanagi Godot. El espíritu de lucha, la nobleza y el orgullo que residía en sus ojos eran todos idénticos al de la diosa Athena. Godot en silencio volvió a mirar a la joven a su vez. Probablemente no tratando de quedarse fuera, de pie al lado de Godot, Donnie abrió la boca. Sin embargo, el dios de la guerra enmascarado dio un paso muy rápido hacia Donnie en este instante.
Era casi similar a una declaración de «Este será tu oponente». Donnie sonrió feliz mientras miraba al dios de la guerra, manteniendo su mirada en silencio sobre su oponente. Haciendo caso omiso de la perturbación menor, Pallas Atenas sonrió misteriosamente. Cuando se reencarna en la tierra, las antepasadas divinas pierden los recuerdos de su pasado, viven como deidades. Una no es una excepción. Sea como fuere, esta pasión violenta arde dentro de lo más profundo de su alma. Pasión. En verdad. Un enemigo mortal existe el cual una debe vencer, posiblemente. Por más que despertar al héroe dormido es la misión de una, el destino aquí existe de forma enferma que incluso esta misión de una no tiene comparación. Colocando su puño sobre su delgado pecho, Pallas Atenas murmuró. Es decir, el propio destino de una es derrotarte. No, lo entiendes mal. Sus labios se torcieron en una mueca salvaje cuando Godot habló en voz baja. Había entendido a través del intercambio en este momento. Tal vez Atena, sin duda, había revivido como una subordinada en el marco del Rey Delfín. Sin embargo, incluso después de convertirse en un antepasado divino, la naturaleza fundamental de esa diosa y el alma más probable es que se mantuviera sin cambios. Es todo lo contrario. Yo soy el que va a derrotarte. Esa es la promesa. Te debo un gran favor, diosa, por lo que debo pagártelo bien. Ajá. Pallas Atenas sonrió salvajemente de nuevo mientras estrechó sus ojos. Una lo tiene claro ahora. De haber perdido contra una en el pasado. Es cierto que no es un camino equivocado de decirlo. Hay todo tipo de circunstancias entre nosotros. Entendido. Es decir, los bonos de mala suerte de quien se formó entre ti y una por sí misma, más allá de la vida y la muerte. Una se reúne para interpretarlo así, probablemente. En ese caso, se procederá a la orden de eso, asesino de dioses. Digo, ¿cuál era tu denominación? Recuerda esto también. Soy Kusanagi Godot. Godot le respondió a la antepasada divina que llevaba el rostro orgulloso de la diosa de la guerra. Pallas Atenas levantó la voz y gritó, como si saboreara su nombre. Muy bien. En ese caso, escucha bien, Kusanagi Godot, así como el otro asesino de dioses presentes acá. Como una está conectada al héroe y asesino de reyes demonios, la antepasada divina Pallas Atenas presente hace una declaración de guerra a ustedes dos. Esta declaración de guerra salió de los labios de la reina valiente. Bueno, entonces. Díganme por favor, habéis de aceptar el desafío de este lado. Puesto que has hecho las cosas tan claras, es imposible de rechazar. Incluso más rápido que Godot, esta vez fue Salvatore Donnie quien habló. Una sonrisa feliz colgaba en su rostro. Sin embargo, al abrir la caja cilíndrica que había estado colgada en el hombro en todo este tiempo, sacó la espada oculta en su interior. Esta era la preparación para la batalla. Nunca pensé que justo cuando me pondría a investigar al Rey Delfín, me encontraría con sus subordinados. Déjame aceptar este reto con gratitud. Muéstrame tu poder. Dicho esto, el campeón rubia atacó en el dios del viento delante de él. Un corte diagonal con el objetivo de cortar al enemigo desde el hombro hasta la cadera. Por otra parte, la mano derecha de Donnie brillaba con el resplandor de plata. Usando la autoridad de la espada mágica, tenía la intención de cortarlo en dos. En respuesta, el dios conocido como el Rey del Viento repentinamente manifestó una gran cuchilla en su mano derecha. Usando esta hoja, el dios de la guerra enmascarado redirigido el corte de Donnie. Un acierto, teniendo en cuenta que un intento de bloquear probablemente resultaría en su cuerpo consiguiendo ser cortado junto con la gran hoja. Esto también hizo un hecho claro. El Rey del Viento todavía recordaba la espada mágica de Salvatore Donnie. ¡Qué increíble! No puedo creer que todavía recuerdes a un rival con el que luchaste hace 1500 años. Como era de esperar de un dios. Sintiéndose impresionado por una razón extraña, Donnie bajó el brazo derecho. La punta de su espada apuntaba al suelo. Por supuesto, en lugar de abandonar la lucha, entraba en su postura de espada del vacío mental. Usando esta postura de pie indisciplinada, Donnie desencadenó un corte diagonal hacia arriba. Confrontado con la espada mágica, cortando en diagonal desde abajo, el Rey del Viento trasladó la gran cuchilla en su mano tirándola a la basura. Abandonó su arma con bastante facilidad. El que se sorprendió fue Godot, no Donnie. Respondiendo sin pensamiento hacia lo que hizo el enemigo, no importa qué, balanceó su espada completamente natural. Este fue precisamente el verdadero valor que poseía la espada del vacío mental. En consecuencia, Donnie continuó mostrando una expresión alegre en su rostro mientras giraba la espada mágica, con la intención de reducir al Rey del Viento desde la banda izquierda hasta el pecho, cortando el hombro derecho por completo. Pero en el último momento, el Rey del Viento bloqueó la espada mágica de Donnie con su brazo izquierdo. ¡Clan! Un sonido del acero inoxidable sorprendente. De hecho, escondido detrás de la máscara y las tiras de tela que envolvían todo el cuerpo, él o ella era posiblemente un híbrido de un dios del viento y un dios espada, que poseía por tanto un cuerpo como el acero. El Rey del Viento detuvo la espada mágica de Donnie usando su antebrazo izquierdo. Pero el precio pagado fue una rebanada penetrando en el brazo izquierdo, 2/3 del camino profundo.
Godot había sido testigo de la misma situación de la batalla en la antigua Galia unos 1500 años antes. Pero esta vez, el Rey del Viento, al instante usó su mano derecha para detener la espada mágica de Donnie. Clash. Un sonido similar al de vidrio haciéndose añicos. Era el sonido de romperse la espada larga de Donnie, cayendo al suelo en forma de innumerables fragmentos de metal. Si el enemigo estaba usando un cuerpo que poseía la dureza del acero, incluso los golpes y patadas ordinarios no podrían servir como sustitutos de seguro de matar al mover una espada sagrada. En cierto sentido, esta manera de contraatacar correspondía en gran medida a los dioses de la guerra de acero, usando espadas y cuchillas. Tú eres muy diferente de antes. Descartando la empuñadura restante en la mano, Donnie se retiró con rapidez hacia atrás. El rápido y ágil Rey del Viento le persiguió, pero de repente se detuvo. Al ver la reacción de su oponente, Donnie sonrió feliz. El Rey de Espadas no solo era un maestro de la espada, sino también técnicas de artes marciales a través del tablero con las artes desarmadas de Jujutsu por encima de todo. Persiguiéndole para atacar sin la espada llevaría a conseguir ser contraatacado. Al ver a través de este punto, el Rey del Viento ignoró el señuelo de Donnie. El dios de la guerra enmascarada era más probablemente un artista marcial que rivalizaba con Salvatore Donnie. Esto era evidente a partir de esos movimientos. Con ambos habiendo perdido sus armas, los dos oponentes se enfrentaron, manteniendo una separación de varios metros. Donnie estaba en un estado sin vigilancia con la espalda arqueada ligeramente y ambos brazos bajados. Sin embargo, este hombre era capaz de transformar las técnicas marciales en ataques de espada de gran alcance. Por lo tanto, era aún más aterrador sin una postura. Por lo tanto, el Rey del Viento apretó el puño derecho y dirigió la mano derecha hacia Donnie. Esta era una postura que parecía utilizar el puño como una espada. El dios estaba tratando de exhibir las artes marciales tales como la lucha sin armas o el boxeo. En el instante en que el mismo modo que los dos artistas marciales estaban a punto de comenzar una batalla sin armas. Es hora de desistir, Rey del Viento. Naturalmente, tu valor esplendoroso es el capaz de derrotar a todo. Pero en este momento, hay otros héroes que deben ser introducidos a los asesinos de dioses. Las órdenes emitidas por Pallas Atena. El Rey del Viento de inmediato bajó el puño. En el instante siguiente, el dios del viento híbrido y el acero se transformó en un torbellino, con su figura desapareciendo. Al verlo retirarse de manera tan simple, Godot asintió en su lugar. Ahora veo. Si ese tipo es el único escolta, entonces no hay suficientes oponentes para nosotros. Pallas Atena era una antepasada divina y, al mismo tiempo, también la reina bruja en posesión de poderes trascendentales. Pero probablemente no ejercía el poder suficiente capaz de rivalizar con los dioses o campeones. Así como era el caso de bruja reina anterior, Guinevere. Por supuesto, sería un asunto diferente si el sello de dragones y serpientes se diera a conocer, recuperando de este modo la divinidad de una diosa madre tierra. Sin embargo, esa era una carta de triunfo que solo podía ser utilizada a cambio de la vida de uno. Lógicamente, no era algo que se podría utilizar imprudentemente. Dicho esto, si realmente poseía el alma de Atena, entonces, en condiciones cuando era necesario, sin duda adquiría una forma de serpentina o dracónica sin dudar. En cualquier caso, ahora no era el momento todavía. Sintiéndose seguro de eso, Godot dijo, ¿dónde están los chicos con los que quiere que nos encontremos? Ja 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 ja. Ya estoy aquí. Una voz alegre y viril descendió desde los cielos. En el instante en que oyó esta voz, Godot rompió inmediatamente en una carrera, impulsado por una advertencia instintiva que el permanecer aquí por más tiempo va a ser muy peligroso. Para distanciarse de Pallas Atena, corrió a toda velocidad. Inmediatamente, decenas de flechas descendieron donde Godot había estado previamente. Tomando una mirada de reojo a la gran cantidad de flechas clavadas en el suelo, Godot había escapado del desastre por un estrecho margen. Además, el otro campeón también estaba tomando medidas extrañas al mismo tiempo. ¡Oh! De repente, sobresaltado, Donnie saltó rápidamente hacia atrás. Se movía como si estuviera evadiendo el ataque de alguien. Pero no había nadie delante de Donnie. No espera, el campeón rubio seguía su curso de esquivar a izquierda y derecha, eludiendo repetidamente los ataques de alguien. Sus movimientos evasivos parecía que estaba luchando contra un enemigo invisible y esquivando los ataques entrantes. Aún así, Godot entendía muy bien que Salvatore Donnie era un usuario del ojo de la mente, capaz de ver a través de la velocidad divina. Instintivamente, Godot consideró que Donnie probablemente estaba usando esta habilidad en este momento. El atacante de Donnie era un usuario de la velocidad divina imposible para que la gente común capturara con sus ojos. En realidad, fue una figura actualmente saltando alrededor de un radio de Donnie, ejerciendo algún tipo de objeto, moviéndose a una velocidad muy elevada. Por otra parte, a juzgar por la silueta del objeto, se sentía como una especie de arma en forma de polos. Utiliza esta. Jaja, gracias. Godot al instante lo llamó. Sonriente, Donnie extendió su brazo derecho hacia Godot.
Godou chasqueó la lengua, muy disgustado de que Donnie pudiera entender lo que quería decir, sin necesidad de explicaciones, cuando estaba claro que no estaban en condiciones íntimas en absoluto. Pero en este momento, no había tiempo libre para quejarse. En lugar de ello, convocó a Godou: Ama no Murakumo lucha junto a ese tipo por ahora. Afirmativo. Aceptando la orden, la espada divina que residía en el brazo derecho de Kusanagi Godou, Ama no Murakumo no Tsurugi, de repente se manifestó en la mano derecha de Donnie. La hoja ligeramente curva medía 3 pies, 3 pulgadas y media. Ya fuera en el diseño de la hoja o de la construcción, se parecía mucho a una espada japonesa. Sin embargo, la propia cuchilla exudaba un aura de color negro azabache y misteriosa calamidad. Desde que tengo esto, no hay nada que temer. Con las dos manos, Donnie se ajustó y confirmó su control sobre el refuerzo que Godou le había enviado. A continuación, balanceó Ama no Murakumo no Tsurugi horizontalmente. Inmediatamente, un agudo cling resonó, un impacto entre metal y metal. El mismo ruido, poco natural, también fue producido en su enfrentamiento anterior contra el Rey del Viento. Ama no Murakumo había bloqueado espléndidamente el arma en forma de poro perteneciente a la figura que se movía a una velocidad divina. Al mismo tiempo, el portador del arma de metal también dejó de moverse, por fin, permitiendo finalmente a Godou ser testigo de su apariencia. Sin embargo, no sorprendió menos a Godou cuando Athena hizo su entrada. El gran sabio igualando el cielo. En efecto. Ha pasado un tiempo, Kusanagi. El poste de metal que Donnie había bloqueado era el famoso bastón Jingurugi. Saltando como un rayo con la velocidad divina, este rey mono era de hecho el gran sabio igualando el cielo, Sambukong. Por encima de su traje de batalla había unos amarillos cambios de cuero hechos a mano que consistían en guantes, chicharrones y un peto. Riendo alegremente, este dios hereje se suponía que había perecido en las llanuras de Senjauga-Ara en Okunikko. Además, un caballo blanco alado descendió de los cielos, acompañado por los sonidos de enormes alas aleteando. El Pégasus de la leyenda griega, que Godou también había visto antes en Nápoles. Por otra parte, Godou recordaba claramente al jinete sentado a horcajadas en el caballo con alas. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Para que un cuerpo muerto vuelva tan desvergonzadamente de esta manera. Vestido con un traje blanco, el jinete del caballo alado sostenía un largo arco. Él era el que había disparado contra Godou antes. Un hermoso rostro que no daba la impresión de cobardía a pesar de su exquisita belleza y una cabellera brillante, rubia y ondulada. Estas dos características pertenecían a Perseo. Durante el verano del año pasado en Nápoles, Godou había librado una batalla mortal contra este antiguo héroe romano. Hablando de eso, Godou parecía recordar a alguien decir algo como, Perseo muerto. Ah, recuerdo que eres ese tipo, a partir de ese momento. Oh, algún tipo de atención he recibido de ti, asesino de dioses de la espada mágica. Aparte de Kusanagi Godou, tengo que devolverme correctamente también. Donnie se quedó con los ojos abiertos porque había acabado con él en Nápoles hace mucho tiempo. Mirando de reojo, Perseo le ordenó a su caballo batir sus alas en el descenso, finalmente aterrizando en el lado izquierdo de Pallas Athena. Por lo tanto, el gran sabio igualando el cielo también dio un salto hacia atrás de Donnie y aterrizó en la derecha de la reina bruja. Como ahora. Agudas son las espadas dejadas por la anterior reina bruja, ¿verdad? Llevando a los dos dioses de la guerra que la flanqueaban, Pallas Athena habló. Un medallón amarillo había aparecido en su mano derecha en algún momento. Su mezcla de color pertenecía al de una aleación de hierro y oro. A medida del dios supremo de la espada, el Rey Delfín posee la autoridad para convertir a sus parentescos perecidos en sus propias armas, arcos y flechas, en sustitución de espadas. Y pensar que poseía ese tipo de autoridad, además de la espada divina de la salvación. No solo Godou sino también Donnie estaban mirando sin habla en el objeto en la mano de la reina bruja. En el medallón de hierro y oro, 3 emblemas en forma de espada estaban tallados en su superficie. Este disco de la punta de flecha es precisamente el recipiente para el almacenamiento de las autoridades de los dioses espada convocados. Fufufu, este tesoro, transmitido en secreto entre las generaciones sucesivas de las reinas brujas, una deberá ahora hacer uso de ello. Frente a la felizmente sonriente Pallas Athena, Godou se quedó sin aliento. Hablando de eso, recordó a alguien diciéndole que tenga cuidado con la punta de la flecha del rey. Probablemente a causa de eso, él había empezado a sentir una sensación de aprensión tan pronto como vio flechas disparadas hacia él en este momento. Godou sentía como si una gran amenaza se cernía cerca, pero no lo había ayudado. ¿Qué era exactamente? Del mismo modo que se sentía dudoso, Godou notó algo. En el momento en que se dio cuenta, el cielo se había llenado de nubes de tormenta y ahora podía ver los brillantes destellos de relámpagos en medio de ellos. Ahora comprendía. Ahora que tantos personajes se habían reunido aquí, sin duda ese oponente debía venir también. Ama no Murakumo. Mientras que Godou llamó, un rayo también había descendido del cielo al mismo tiempo. La espada divina de color negro azabache desapareció de la mano de Donnie, y se manifestó en la mano derecha de Godou en su lugar.
Al instante, Godot levantó la espada divina hacia el cielo mientras invocó el toro, al mismo tiempo, la quinta encarnación de Beretragna. Esta encarnación de la fuerza monstruosa sin precedentes era solo utilizable cuando se enfrentaba a oponentes superando la fuerza humana. Naturalmente, no había ningún problema esta vez. Descendiendo rápidamente con la velocidad del rayo, el enemigo era un caballero volando a través del cielo. La energía del oponente y poder de penetración satisfacieron fácilmente las condiciones del toro. Él usando la fuerza monstruosa de la encarnación, Godot elevó a Manomurakumo no Tsurugi sobre su cabeza. Ok, esto se va a descontrolar. Esto fue para bloquear el empuje de la lanza del caballero de sexo femenino que descendió desde los cielos. Ya. Qué maravillosa alegría encontrarnos de nuevo, Kusanagi Godot. El hombre del destino de este caballero. Acompañado por un rayo, cargando en el suelo había una belleza con una cabeza de pelo magnífico de color miel. Su corto pelo liso y suave que se sentía refrescante. Junto con su caballo, descendiendo del cielo, ella estaba vestida con una cota de malla, armada con una lanza de caballería de púas. Esta misma lanza fue empujada con el impulso y la intención de perforar la frente de Godot con su punta. Ama no Murakumo no Tsurugi fue capaz de bloquear el ataque al confiar en la fuerza monstruosa del toro. En el instante en que la hoja de color negro azabache y la punta de la lanza chocaron, Godot balanceó la espada divina en un amplio arco horizontal. Como resultado, la lanza, caballo y caballero femenino fueron desviados con un fuerte clan, recuperando el equilibrio en el aire, que luego aterrizó detrás de Pallas Athena. Y pensar que eras capaz de discernir la propia llegada. En verdad qué visión aguda de hecho. Puesto que las cosas ya han llegado a este punto, estaba pensando que seguramente tendría que revivir así. Protegido por el momento al menos, Godot jadeó mientras respondía. Sentado a horcajadas sobre el caballo blanco volando, el caballero femenino era Lancelot du Lac, por supuesto. Pues bien, ¿cómo ahora? Mi enemigo de mala suerte, Kusanagi Godot. Y el otro asesino de dioses. Ahora, incluso con la reina amazónica bajo su mando, así, Pallas Athena anunció sonoramente. Junto con estos dioses de la guerra, el rey del viento también estaba de pie por la facción de una. Para obtener una declaración de guerra contra la actual generación de asesinos de dioses, como potencial de combate sería considerado más que suficiente, ¿verdad? Oh, sin duda más que suficiente. Así que basta con que casi quiero darte las gracias. En un raro momento, Donnie estaba sonriendo irónicamente. A pesar de que siempre estaba hablando de buscar a enemigos fuertes, sin embargo, los oponentes de calibre impecable habían aparecido ahora en rápida sucesión. Esto era probablemente la razón por la que estaba mostrando una sonrisa irónica. Al ver esta reacción, Pallas Athena sonrió. En ese caso, una está satisfecha. Muy bien, pasen estas palabras los otros asesinos de dioses. Ahora, una debe dirigirse hacia más allá de los últimos confines del oriente para llevar a cabo el ritual de renacimiento para el Rey Delfín. Derroten a una antes del fin del ritual si hay alguna objeción. ¿Qué dijiste? En respuesta a un shock de Godot, la Athena reencarnada declaró agudamente. Uno tuvo un estado de duda todo este tiempo. Ya fuera que una debía vencer a mi enemigo de mala suerte o primero despertar al maestro héroe. Entonces, una decidió. Sería feliz si todo se cumple, punto. No puedo creer que pueda ser tan despreocupada. Godot se sintió profundamente sorprendido antes de darse cuenta. Desde el principio, Athena era una diosa errante que voluntariamente actuaba a su antojo, una nave de dirección de acuerdo con el viento, un ser que se movía hacia adelante de acuerdo al capricho y la fantasía. Más bien, sería mejor decir que esto era muy en el estilo de Athena. De hecho, la fortaleza mostrada en la sonrisa de Pallas Athena también era idéntica a la de la diosa serpiente. Adie. Nos vemos en los extremos más lejanos del este, asesinos de dioses. Adiau igual a adiós. Una pura luz blanca envolvió a Pallas Athena y los dioses de la guerra. Esto se parecía mucho a la luminosidad que desprendía cuando Liliana utilizaba la magia de vuelo. Como era de esperar, rodeados por la luz, los dioses al instante se levantaron en el aire, volando hacia el cielo del este. En efecto, hacia la tierra donde el Rey Delfín todavía dormía, la dirección en las islas de Japón. Parte 8. Eso es lo que pasó. Esta es la historia del viaje de Kusanagi-san a Cerdeña. Amakasu informó la situación usando su teléfono inteligente. Recibiendo el informe en el barrio de Chiyoda de Tokio estaba Sayanomi Yakaoru, un miembro de la dirección de la base del Comité de Compilación de Historia. ¡Qué gran vista! Recopilando todos los enemigos fuertes del pasado, es casi como una versión cinematográfica de una serie de televisión de superhéroes de acción en vivo. Hablando de eso, en las películas, son los héroes los que se reúnen juntos. En ese caso, ¿no encaja perfectamente? Con el fin de vencer al malvado ejército de los grandes reyes demonios como Kusanagi-san, los héroes de la justicia y la antigua diosa se han unido. Ya veo. Eso es muy cierto. A pesar de las palabras jocosas, no hubo risas en la voz de Amakusa en absoluto. Más precisamente, su tono de voz se mezcló con suspiros.
Por otra parte, la voz de Kaoru procedente del teléfono no llevaba su habitual alegría. De todos modos, el plan actual es reunirse con Kusanagi-san y Erika-san en el aeropuerto de Pisa, luego volver a Japón con todos los demás. Aunque en un principio, estaba planeando disfrutar de unas vacaciones de una semana. ¿Qué cosa más elegante dices cuando estás en un viaje de negocios financiado por fondos públicos? Nada menos esperado de ti, Amakasu-san. No, en absoluto. Obtener un descanso adecuado para el cuerpo y la mente durante una pesada carga de trabajo es un producto de la conciencia profesional. Poniendo fin a la conversación conmovedora con su superior directo, Amakasu colgó. Estaba actualmente en el vestíbulo del antiguo castillo del hotel. Mariyayuri, Ikari, Seisui Nena y Liliana también estuvieron presentes. Todo el mundo estaba listo para volver a casa, llevando las maletas de viaje en las manos. Una grave situación se ha desarrollado. Liliana murmuraba en preocupación. Por supuesto, las chicas habían aprendido a través de Erika Blandelli toda la historia de rastrear a Salvatore Doni. Del mismo modo para la reaparición de viejos enemigos. Perseo, el gran sabio igualando el cielo, Lancelot, Atena. Por otra parte, existe el dios del viento que se vio en la Galia y el rey del fin también. Realmente se siente como el fin del mundo. ¿Cómo se llegó a esto? Al oír los lamentos de Liliana, Yari empezó a mirar deprimida. Mientras tanto, En estaba mirando fijamente a su compañera Himemiko. Desde que llegaron a este lobby, la hija mayor de la familia amarilla había permanecido en silencio, con una expresión en blanco. A medida que su amiga de la infancia, la Himemiko de la espada se tomó su tiempo antes de preguntar, Yuri, ¿podría ser que viste algo? Tal vez, supongo que se podría decir eso. Sin embargo, no puedo comprender en absoluto la importancia que en realidad podría sostener. Por eso estoy seguro de si debo hablar o no. Carente de confianza, mientras que pensaba sobre este asunto, Yuri susurró en voz baja. Ena respondió solicitando en un tono relajado de voz. Pero Yuri, solo recibiste la visión espiritual después de escuchar las experiencias de su majestad, ¿verdad? Lo que viste, no pasa nada, solo dile a Ena primero. En lugar de ver algo, en realidad, se trata de nada más que unas pocas palabras ambiguas que surgen en mi mente. Palabras. Sí. Este es el contenido. Un malvado dragón en el mar. El dragón llamó el viento y las nubes para borrar el cielo y el sol, los relámpagos para iluminar el mar. El rey disparó una flecha, perforando el pecho del dragón. ¿Una historia de asesino de dragones? ¿Qué podría significar? Al oír la historia contada por su compañera Himemiko, Ena se sentía perpleja. Ikari y Liliana también escucharon su conversación con gran interés. Además, incluso Amakasu hizo, en curiosidad, con el ceño fruncido. En lugar del origen en Yuri, esas palabras parecían recordarse vagamente a partir de algún lugar, por alguna razón desconocida, esa fue la impresión que cosechó. ¿Asterisco, dragón negro? ¿No serán esos dinosaurios de Uldin XD, asterisco?